Ustedes me avisan y yo comparto la diapositiva. Me avisas, Juanca. Ya. ¿Ya está? Sí, ya estamos, vamos. Ya, empezamos. Amigos, buenas noches. Con las disculpas del caso debido a errores técnicos, la Asociación de Estudios Históricos de Tacna les da la bienvenida y en el marco del aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, ha programado, como ustedes saben, un ciclo de conferencias virtuales. En ese sentido, presentamos la segunda ponencia de este mes, que estará a cargo de Aramis López Chan. Él es historiador por la Universidad Nacional Federico Villarreal, primer puesto en Ciencias Sociales y Humanidades en la edición 14ª y 15ª del primer concurso de estudiantes investigadores y del primer concurso de investigación formativa, elaboración de trabajos de investigación de pregrado. Acreedor de una pasantía de investigación durante el año 2019, realizada en México, ha publicado artículos de investigación en revistas de países como Argentina, México y Perú. Tiene como eje temático investigativo las relaciones peruano-chilenas durante la Guerra del Pacífico. Además, participó en múltiples mesas de trabajo binacionales con agendas de integración de Perú y Chile. El tema que expondrá lleva el título de Héroes de la Sanidad, médicos peruanos y bolivianos en la batalla del campo de la Alianza, 26 de mayo de 1880. Aquí se verá sobre los planteamientos de la Convención de Ginebra, al cual estaban adheridos los tres países beligerantes, los orígenes y accionar de las ambulancias peruanas bolivianas antes, durante y después de la batalla del 26 de mayo, asimismo, cómo enfrentaron el término de la batalla con un ejército chileno vencedor eufórico, los hechos que ocurrieron post batalla, cuando el deber de las ambulancias es atender y curar a los heridos peruanos, bolivianos y chilenos. Asimismo, recuerden que pueden escribir sus preguntas en la página, los cuales serán leídas al final de la exposición. Sin más preámbulos, los dejamos con Aramis López. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches con todos. Primero, agradecer nuevamente a la Asociación de Estudios Históricos de Tacna por la invitación. Para mí es un honor poder departir con ustedes este tema, principalmente porque, como le comentaba yo hace algunos días a Juan Carlos, tenía una deuda histórica de alguna manera con Tacna, ¿no? Porque este tema tiene como punto de estudio geográfico lo que es la región lo que es Tacna, específicamente el campo de batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Entonces, de alguna manera, aún tengo pendiente viajar a Tacna, conocer el campo de batalla y quizás también, ¿no?, exponerlo por ahí, ¿no? Pero bueno, primero, nuevamente, muy buenas noches. Agradezco la invitación nuevamente y bueno, empezaremos, ¿no? Bien, entonces, el tema del cual voy a hablar el día de hoy, tendría que habilitarme para poder compartir pantalla, por favor, para poder compartir el PPT. Un momentito. Mientras que vamos activando esa modalidad, primero incidir de que el tema del cual voy a hablar hoy es un tema que quizás no ha sido muy tocado por nuestra historia, ¿no? Siempre cuando hablamos de la Guerra del Pacífico hablamos de los héroes, hablamos de algunas batallas importantes, ¿no? Como Arica, por ejemplo. Hace algunos días, semanas, perdón, se hablaba sobre Arica en un conversatorio, ¿no? Se habla sobre Bolognesi, se habla sobre Grau, sobre Cáceres, ¿no? Pero muy poco se habla sobre el rol de otros héroes, héroes quizás algunos anónimos, algunos con nombre propio, pero que han pasado al anonimato, ¿no? Héroes civiles, por así decirlo. No estamos hablando de médicos, estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de enfermeras también, estamos hablando de farmacéuticos, cirujanos, que de alguna manera tienen un papel primordial en la guerra del Pacífico, ¿no? Que es lo que un poco vamos a tratar en esta sesión y luego enfocándonos en lo que es la batalla de Tacna. Muchas gracias, ahora sí ya está. Perfecto. Bien, entonces, el título de la sesión del día de hoy es Héroes de la Sanidad, médicos peruanos y bolivianos en la batalla del campo de la Alianza, 26 de mayo de 1880, ¿no?
Bien, ahora sí empezamos formalmente. Entonces, antes de iniciar, quería dejar esta imagen, ¿no? Recientemente, por los sucesos del COVID, nosotros estamos resaltando mucho el papel de nuestros médicos, ¿no? Médicos, enfermeras, practicantes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos que están en primera línea de batalla luchando contra este enemigo invisible que tenemos, ¿no? Que es el COVID, que todavía está muy probable que no lo podamos vencer por lo menos algunos meses hasta que llegue la vacuna. Todavía está en incertidumbre si la vacuna de Rusia funcionará o no funcionará, cuándo se traerá, y los médicos siguen trabajando, los médicos de alguna manera seguirán en primera línea, ¿no? Entonces, hace 140 años aproximadamente, 141 años, 139, estos mismos médicos, pero bajo otra coyuntura histórica, también estaban en primera línea. ¿Y cuál era su labor? Su labor, diferente a la del soldado, que es matar, es salvar vidas, la mayor cantidad de vidas que ellos pudieran hacerlo. Bien sea del bando que sea el bando peruano, el bando chileno o el bando boliviano, porque ambos tres médicos que están aquí en pantalla son médicos de la Cruz Roja peruana. Entonces quería hacer un poco preámbulo sobre ello, ¿no? Hace 139 años, nuestros médicos de alguna manera estaban luchando contra lo que es los estragos de la guerra, y actualmente nuestros médicos están luchando contra un enemigo invisible que es el COVID, ¿no? Para un poco iniciar la sesión. Bueno, entonces, en resumen, lo que trataremos en esta sesión es identificar la intervención de las ambulancias civiles de la Cruz Roja peruana y las ambulancias militares de la Cruz Roja boliviana en las inmediaciones de la ciudad de Tacna en mayo del año 1880, ¿no? Y su participación que tienen en la batalla del Alto de la Alianza del 26 de mayo del mismo año, ¿no? En el contexto de los hechos concernientes a la Guerra del Pacífico, también llamada Guerra del Salitre, ¿no? Se precisan en esta sesión lo que son los orígenes de estas ambulancias, se revela la intervención directa y humanitaria que desplegaron estas instituciones en qué, en aminorar los estragos de la guerra. Se muestra la adhesión de los tres países en guerra al Convenio de Ginebra de 1864 y 1868, que ya vamos a explicar de qué trataba, así como la vulneración que tuvo este convenio, este tratado por parte de algunas tropas chilenas en perjuicio de médicos, cirujanos, practicantes, principalmente heridos, que se encontraban en las ambulancias aliadas, ¿no? Peruano-bolivianas, durante el desarrollo de la batalla. Además, señalaremos algunos esfuerzos de la oficialidad chilena por evitar esta vulneración al tratado hacia los médicos aliados principalmente, partiendo de la premisa que uno de los aspectos menos estudiados de la guerra del 79 es el aporte y el accionar de la sociedad civil chilena, peruano o boliviana, ¿no? Ahí en pantalla están viendo una fotografía del estudio Currec de un miembro de la Cruz Roja peruana, ¿no? Lo pueden ver ahí posando, tiene ahí el brazalete de alguna manera característico, ¿no? Con la Cruz Roja carmesí. Es un médico peruano, es una foto del año 1879 aproximadamente, ¿no? Bien, prosigamos. Quiero empezar con esta reflexión. El médico Zenón Dalense es el creador, por así decirlo, de las ambulancias militares de la Cruz Roja Boliviana, y él daría una especie de comparación, nos daría una especie de comparación que a mí me parece bastante curioso y muy interesante lo que él dice, ¿no? Él diría, y voy a leerlo literalmente, dice: cuán y diversa y a la vez idéntica era la perspectiva la que se ofrecía en esos momentos al guerrero que, viendo próxima la batalla, se preparaba a salir victorioso en ella, aunque fuera a costa de su existencia, en defensa de su patria, y la del soldado de la Cruz Roja, que, preparándose también a cumplir su misión, si bien en un rol pasivo respecto al enemigo, podía hallar igualmente la muerte en el sentimiento de la humanidad. Es decir, lo que hace Zenón Dalense en esta comparación, por así decirlo, es decirnos: el médico de la Cruz Roja peruana tiene las mismas problemáticas que atraviesa el soldado en el campo de batalla, solamente que tienen dos objetivos distintos. El primero, el soldado va a defender su patria, y para defender a su patria tiene que matar al enemigo, mientras que el soldado de la Cruz Roja peruana busca el salvar vidas. Pero en el medio de su accionar, en el medio de su trajín, de su labor, puede hallar la muerte producto de una bala perdida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera es bastante interesante lo que nos dice aquí Zenón Dalense, ¿no? Un poco tratando de comparar la visión de ambas personajes. Bien.
Pero para iniciar esta sesión, ¿qué fuentes se han utilizado? Las fuentes históricas son todos los documentos que nos permiten poder reconstruir la historia. No podemos reconstruir la historia en base a lo que yo crea o lo que yo quiero que sea la historia, sino en base a las fuentes. Entonces, la primera fuente primordial que vamos a utilizar es el diario El Peruano, porque en el diario peruano se publicó un sumario, es decir, un proceso que se le quería abrir al país de Chile por las vulneraciones que sufrieron en el campo de batalla, principalmente en las ambulancias aliadas, los diferentes heridos peruano-bolivianos que fueron repasados por soldados chilenos e incluso el intento de algunos soldados chilenos por repasar a los médicos peruanos y bolivianos, ¿no? Entonces, todo ese proceso que se quería mandar a Chile está en el diario El Peruano del día 6 y el 7 de diciembre del año 1880. El diario lo único que hace es recopilar el conjunto de partes, pero no partes de guerra de oficiales, sino lo que recopila son los partes de los médicos. Estoy hablando de los médicos peruanos que estuvieron allí y que reconstruyen lo que ellos vieron y lo que pasaron. Es muy interesante porque a pesar de que el objetivo de ese documento es culpar a Chile por el repase que ocasiona en la batalla de Tacna, los médicos no tienen ningún tipo de subjetividad y agradece en ciertos momentos el apoyo de algunos oficiales chilenos que le realizaron al preservarles la vida. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La segunda fuente que estamos utilizando es este informe que ven al medio, informe histórico del servicio prestado por el Cuerpo de Ambulancias del Ejército Boliviano. ¿Presentado por quién? Por Zenón D'Alense. Zenón D'Alense era un médico que crea las ambulancias militares de la Cruz Roja Boliviana y también presenta su informe en el año 81, como ahí pueden ver la fecha, pueden ver ahí Prenta de la Tribuna, calle de Baristo Valle, ¿no? Ese es otro informe en el cual Zenón D'Alense nos reconstruye no solamente el origen de las ambulancias, sino su accionar durante la batalla de Tacna. Y la tercera fuente es una fuente inédita, que es una fuente que me llegó desde Bolivia, gracias a un amigo muy bueno que me la mandó, que estamos trabajando, que se llama Diario Inédito de la Ambulancia número 1 Boliviana. Es un diario que no tiene autor, es un diario de un médico y en el cual están todo el diario la lista de muertos o la lista de heridos que están en la ambulancia boliviana, ¿no? Y nuevamente es muy interesante ver esta fuente para ver no solamente la violencia de la batalla, ¿no? Vemos ahí relación de heridos muertos dicen, en el diario dice hachazos en la cabeza, lo cual es incorrecto, lo cual quiere decir que no son hachazos, sino simplemente son sablazos, ¿no? Sablazos en la cabeza que de alguna manera habían permitido lo que era la fractura del cráneo, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces ahí están, como lo pueden ver, ¿no? Sumario seguido por el presidente de la Junta Central de la Cruz Roja Peruana, ¿no? Este proceso empezó el 12 de junio del año 1880, es decir, pocos días después de la batalla de Tacna, que fue el 26 de mayo. O sea, pocos días después, el sumario ya había iniciado, es decir, ya habían recopilado las experiencias de los médicos pocos días después de la batalla. No fue después de un mes, después de 2 meses, no. Fue pocos días después. Lo único que hicieron es recopilar todos los partes y ponerlos para hacer este sumario. Por eso es interesante porque es una fuente inmediata. Y luego aquí en la derecha pueden ver, por ejemplo, la fuente inédita que les digo, ¿no? Las listas de muertos, las listas de heridos, etc. Pero bien, ahora sí empecemos. La primera parte, Convención de Ginebra 1864-1868. Voy a tratar de ir un poco lento por momentos, no pretendo tampoco hacer muy laxa la sesión, me gustaría mayormente darle más impulso a las preguntas, ¿no? Para no poder hacerlo muy alargado, ¿no? Entonces, la Convención de Ginebra fue un conjunto de artículos de un convenio que tenía como objetivo, ¿cuál? Mejorar la calidad de vida de los prisioneros de guerra, respetar la neutralidad en todo conflicto de una institución internacional que se llamaría la Cruz Roja, y entre otros dispositivos para aminorar los estragos de la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que la Convención de Ginebra, de alguna manera, era un convenio que fue firmado en un primer momento por países europeos que buscaban mejorar la calidad de vida de los prisioneros, ¿no? De que haya menos barbarie en la guerra. ¿Quién es el que, de alguna manera, impulsa esta convención? Es el señor Henry Dunant, que es un suizo.
Él, después de haber visto lo que es los hechos de una batalla muy sangrienta en Europa, que fue la batalla de Solferino en el año 1859, queda muy conmovido de haber visto escenas de personas que literalmente, soldados que murieron porque no tuvieron asistencia médica, que impulsa a los países europeos a que lleven a cabo esta conferencia, donde lleguen a un tratado en el cual se mejore la calidad de vida de los prisioneros de guerra, se respete la neutralidad de una institución que él va a crear, que se llama la Cruz Roja Internacional, que no es necesario explicar mucho qué es, ¿no? Es una institución internacional encargada de velar por los heridos de una guerra. Bueno, en este caso también ahora estamos hablando también por los desastres naturales, ¿no? En un primer momento la Cruz Roja solamente era para lo que tenían que ver heridos de guerra y tratar de ayudar en ese momento. Ahora estamos hablando de la Cruz Roja también apoyando para lo que son desastres naturales, misiones de salud, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, Henry Dunant, que esté aquí la foto, el que lo ven en pantalla, cree la Cruz Roja Internacional en el año 1863, ¿no? Entonces, en 1864 llevaría a cabo lo que es la Convención de Ginebra gracias a la iniciativa de Henry Dunant. Y Henry Dunant lo que quiere tratar de impulsar es que la Cruz Roja sea una institución internacional y que independiente del bando que esté peleando con otro bando, se respete a la Cruz Roja como una institución humanitaria, ¿no? Nadie tenía por qué tocar a la Cruz Roja, nadie tenía por qué tocar a los médicos de la Cruz Roja, ni mucho menos a los heridos que estén bajo su protección. Una vez que acaba la batalla y los heridos están en el suelo y son recogidos por la Cruz Roja, esto se vuelve una institución neutral y ningún ejército puede ingresar a rematar a los heridos. Era lo que decía literalmente la Convención de Ginebra del 64. Luego, en el año 1868, se le va a adicionar algunos otros artículos más, que tenían que ver más para una guerra de carácter submarino, ¿no? Perdón, de carácter marítimo. Entonces, de alguna manera, es una convención doble, ¿no? Del 64 con sus artículos que se le añaden en el año 68. Es bastante interesante. Entonces, volvamos ahora al terreno de los hechos de la guerra, ¿no? 1879. ¿Qué pasaba en el país? Ya teníamos la guerra declarada formalmente el 5 de abril y los países, el Perú, Bolivia, Chile, fueron ajenos a la Convención de Ginebra, se sometieron a la Convención de Ginebra, no se sometieron, es lo que vamos a ver ahora. ¿Quién es el primer país en, de alguna manera, suscribirse a la Convención de Ginebra iniciado el conflicto? El Perú. El 2 de mayo de 1879, una fecha también muy simbólica, el Perú, literalmente bajo el gobierno de Mariano Ignacio Prado, se suscribe al Convenio de Ginebra, ¿no? De alguna manera, ¿por qué se suscribe? Porque trata de evitar mayores estragos de guerra y tratar de darle un carácter civilizado a la guerra, ¿no? Aunque en la guerra siempre hay destrucción y siempre hay muerte, ¿no? Pero se trata de evitar mayores excesos. Entonces, Chile, en respuesta a que el Perú se ha suscrito al Convenio de Ginebra, devuelve el gesto y el 28 de junio del año 79, Aníbal Pinto Garmendia se suscribe al Convenio de Ginebra. Entonces, por lo tanto, Perú y Chile ya estaban suscritos al Convenio de Ginebra. Mientras tanto, Bolivia, que es el último país en suscribirse, el 3 de julio del año 79 se suscribiría también al Convenio de Ginebra como su aliado al Perú y su enemigo Chile. Hasta ahí no hay ningún problema. Quien ratificaría luego, posteriormente, el Convenio de Ginebra sería Pierola, cuando llega al poder por medio del golpe de Estado hacia la puerta, ¿no? El 25 de febrero del 80, Pierola ratifica la adhesión del Perú al Convenio de Ginebra. Bolivia, con Hilarón Daza, fue en un principio, luego Narciso Campero, cuando toma el poder, el 16 de octubre del 79, se adhiere primero y luego es ratificado el 1 de septiembre del año 1880. Es decir, estamos hablando que para el día 26 de mayo de 1880, el día que se desarrollan los hechos de la batalla de Tacna o del campo de la Alianza, los tres países estaban perfectamente suscritos a este tratado. Ahí está, ¿no? Narciso Campero, Nicolás de Piero. Ahí está, por ejemplo, un telegrama, ¿no? El telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ¿no? Lima, 2 de mayo de 1879, dice, siendo evidentes las ventajas de la Sociedad de la Cruz Roja en favor de los más obvios deberes de la humanidad, el gobierno acepta las conclusiones de la Convención de Ginebra del 20 de octubre de 1868
cuyo texto se publicará oficialmente. El ministro de Relaciones Exteriores adoptará las medidas conducentes para la incorporación del Perú a la Unión General. Regístrese y comuníquese, rúbrica de su excelencia, Paz Soldán, ¿no? Sigamos. Entonces, ahora veamos los orígenes de las ambulancias civiles de la Roja peruana, ¿no? El 5 de abril de 1879, cuando se nos declara formalmente la guerra, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, la Facultad de San Fernando, convoca inmediatamente a una reunión extraordinaria. ¿Para qué? Para decidir nombrar una comisión que redacte un proyecto de organización de ambulancias civiles, ¿no? Ambulancias que ayuden, que vayan con el ejército y que recojan heridos y de alguna manera mejoren la vida de los soldados. Entonces, inmediatamente, los médicos de San Marcos tienen una respuesta. Apenas se declara el conflicto, nombrar una comisión para que redacte un proyecto. Este informe de la comisión, que va a trabajar rápidamente en el mismo momento que se desarrolla la guerra, con mucho patriotismo, el informe de esta comisión va a ser aprobado el 17 de abril del año 79 por el presidente de la República, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Entonces, de manera oficial, se crea la Junta Central de Ambulancias Civiles de la Cruz Roja, con la siguiente estructura que venga en pantalla. El presidente es el Monseñor José Antonio Roca y Boloña, el vicepresidente el señor doctor Manuel Odriozola, el secretario el señor doctor José Casimiro Ulloa y el prosecretario Martín Dulanto. Aunque en la práctica José Casimiro Ulloa terminaría siendo de alguna manera el principal nexo de la Cruz Roja en el mismo teatro de campaña. Y Monseñor José Antonio Roca y Boloña va a ser de alguna manera, si bien es el presidente, pero él está en Lima, ¿no? Él no se desplaza a lo que es el campo de batalla como sí lo hace José Casimiro Ulloa, un médico muy famoso, nombre de uno de los hospitales más importantes del país, ¿no? Un médico muy famoso por otras acciones en la medicina y que también tiene una participación de alguna manera en esta primera parte del conflicto. Ahí ven ustedes una pequeña litografía sobre el origen de la Cruz Roja, ¿no? Aquí tenemos a Mariano Ignacio Prado, tenemos a Felipe Paz Soldán, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento. Aquí tenemos al Monseñor José Antonio Roca y Boloña y al doctor Manuel Odriozola. Ahí vemos, por ejemplo, en imágenes lo que vemos ese es el reglamento, de alguna manera, de las ambulancias civiles de la Cruz Roja peruana, ¿no? Ahí está, vean el año, 1879. La cortesía es del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, del Perú, que me pudo entregar de alguna manera una copia de este reglamento, ¿no? Al cual agradezco. Prosigamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de ambulancias, ¿no? Entonces, algunos dirán, ¿a qué nos referimos con ambulancias civiles, ¿no? Obviamente que las ambulancias, cuando hablamos de ambulancias, no nos referimos pues a ambulancias con ruedas como en la actualidad. Estamos hablando de ambulancias de hace un siglo, pero ¿cómo eran esas ambulancias de hace un siglo? ¿En qué se diferencian? Más allá de que no son automotrices. Las ambulancias civiles de hace un siglo, como lo dice Arias Schreiber, que también es un estudioso sobre este tema, fue un estudioso, decía, las ambulancias de hace un siglo distaban mucho en su aspecto e instalaciones de las que ofrecen las modernas, por obvias razones. Consistían en unos carruajes pesados que se movilizaban lentamente por medio de acémilas, es decir, por medio de mulas, y contaban con un personal sanitario, instrumental médico y quirúrgico de urgencia, botiquines con diversos medicamentos y pertrechos de campaña. ¿Quiénes conformaban el personal, ¿no? Médicos, cirujanos, farmacéuticos y un regular número de practicantes y hasta estudiantes de medicina y de farmacia, ¿no? Estudiantes que en su abnegación patriótica se unen. Estas ambulancias, a pesar de ser escasas, porque fueron 4 aproximadamente, prestaron muy útiles servicios en batallas como lo que es el combate de Pisagua, la batalla de San Francisco, la batalla de Tarapacá, la batalla de Tacna o Campo de la Alianza o Alto de la Alianza y la batalla de Arica del 7 de junio del año 80, ¿no? Entonces, de alguna manera, hemos visto de que estas eran las características, pero veamos una fotografía. Nuevamente acá hay una fotografía de un médico, ¿no? Vemos acá perfectamente equipado, ¿no? Con la cantimplora, lo ven aquí, la cantimplora para el agua para los heridos, que muchas veces era licor, era coñac, por ejemplo, para poder mantenerlos despiertos. Lo tenemos ahí con los morrales, donde podían poner algunos
algunos pertrechos, pertrechos para ellos, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos la gorra característica para evitar lo que es el calor, el sol, la luz del sol excesiva que están en el desierto, y la famosa cruz roja carmesí que lo tiene en la frente, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en lo que es el gorro. Entonces veamos ahora la imagen, ¿no? Esta es una fotografía, obviamente que no es una fotografía de la ambulancia de la Cruz Roja peruana, pero es una ambulancia de la Cruz Roja serbia. Vean ustedes el año, es una fotografía del año 1878, para que ustedes se den una idea de cómo es una ambulancia de la Cruz Roja en esos tiempos, ¿no? En ese caso estamos viendo acá una ambulancia jalada por caballos. Muchas veces esas ambulancias eran jaladas incluso por mulas, ¿no? Donde se podían trasladar a los heridos, y habían lo que son las ambulancias de campaña, que eran como literalmente armar campamento en el campo de batalla, y estas ambulancias móviles era para llevar heridos o de alguna manera para llevar equipamiento principalmente, porque los heridos se llevaban en camillas cargados por quienes, por los médicos, por los farmacéuticos, por practicantes, por los estudiantes, ¿no? Aquí vemos otra imagen que me parece más curiosa y muy interesante, ¿no? Esa es una litografía del año 79. La Ilustración Española y Americana era una revista española que de alguna manera reproduce todos los sucesos importantes de la época, entre ellos la Guerra del Pacífico. Al parecer, uno de sus periodistas que había llegado, que se había enviado al Perú, o al parecer algún informe le llegó a este periodista, había estado cerca al campo de batalla y le había mandado un dibujo acerca de lo que vio. Entonces ustedes acá ven, dice, Iquique, episodios de bloqueo. Y lo que ustedes están viendo aquí en pantalla es el campamento y son las ambulancias civiles de la Cruz Roja que están en Iquique. Vean ustedes acá, de repente se ve un poquito bajo, ¿no? Por la calidad, pero se ve, por ejemplo, aquí están las banderas de color blanco con la Cruz Roja al medio, ¿no? Y ven acá, tiendas de campaña, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta lo que son las ambulancias de alguna manera. Ahora veamos otra imagen que es mucho más interesante incluso, ¿no? La Ilustración Española Americana, el 22 de octubre, perdón, de 1879, sube esta litografía que aparentemente es producto de una fotografía, ¿no? Que luego la han dibujado. Y que reproduce, ¿qué cosa? A los médicos peruanos, farmacéuticos, practicantes, llevando todos los equipamientos en el campo de batalla. Ven ustedes aquí cómo cargan a los heridos, que está por aquí. Ven ustedes aquí los cajones con medicina. Ven aquí nuevamente cómo cargan acá otro herido con el uso de una camilla portátil, los instrumentos. Ustedes dirán, ¿y por qué esta litografía pone tanto detalle en el instrumental médico? Resulta que la colonia española que vivía en el Perú hace una fuerte donación a las ambulancias civiles de la Cruz Roja para que puedan comprar un poco de equipamiento. Y por eso que les interesaba de alguna manera reproducir en la litografía para que llegue a España y vean la solidaridad de España con el Perú. Por eso dice aquí, primera ambulancia de la Cruz Roja organizada con material costeado por la Sociedad Española de Beneficencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, la colonia española también dio su grano de arena junto con muchos particulares que dieron para que se formaran esas ambulancias civiles, ¿no? Fue iniciativa de muchos médicos, incluso que ofrecieron la mitad de su sueldo, hubieron sacerdotes, hubieron mujeres, mucha gente que donó su dinero para que se haga esta labor social. Veamos ahora lo que son las ambulancias militares de la Cruz Roja Boliviana. ¿A qué me refiero con ambulancias militares? ¿Y por qué en la otra decimos civiles? Bueno, porque las ambulancias, la Cruz Roja peruana, fue una iniciativa civil, iniciativa de médicos netamente, no tiene nada que ver los militares. Ahorita estamos hablando de otro tipo de ambulancias, en el caso boliviano estamos hablando de ambulancias militares bolivianas. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que cuando comienza la guerra, el ejército boliviano no tenía organizado un servicio sanitario de auxilio de heridos y enfermos. O sea, no tenía ningún cuerpo médico que iba detrás de ellos. Ese fue un gran error o una de las grandes desventajas que va a tener Bolivia al principio de la guerra. No contaba con un reglamento sanitario y por lo tanto no estaba preparado para encarar una guerra. Se contaban con algunos médicos que estaban consignados a cada batallón, pero que no se daban abasto, ¿no? Imagínense ustedes un médico por cada batallón y un batallón de aproximadamente, no sé, 150, 200 hombres. Uno que tenga que socorrer a los heridos en una batalla. Y en una batalla no hay uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay 50, 100, 200.
etcétera, cantidad de heridos, ¿no? Entonces, en esta primera parte tenía una gran desventaja con relación al Perú, que tampoco es que tuviera tantos médicos, pero al menos tenía ya organizado su sistema sanitario desde el momento que empezó la guerra en el 79. Entonces, aquí debemos resaltar el papel preponderante, primordial, de las rabonas bolivianas. Las rabonas bolivianas y también las rabonas peruanas, que de alguna manera actuaron como las primeras enfermeras en el campo de batalla. Tienen un papel fundamental estas mujeres, ¿no? Que estuvieron en el campo de batalla. Ante que no había una ambulancia militar oficialmente, muchas de las rabonas fueron las que ejercieron esta labor. Tanta es la situación que recién el 22 de febrero de 1880 se va a crear lo que es un reglamento de sanidad militar. Es decir, Zenón Dalense precisamente muestra esto. Dice, nuestro país no tiene un reglamento, no estamos preparados, necesitamos crear un cuerpo militar, aunque sea similar al peruano, para socorrer a nuestros heridos, ¿no? Y recién el 22 de febrero del 80 se crea esta sanidad militar que crearía de alguna manera las ambulancias militares de la Cruz Roja Boliviana, ¿no? Entonces, de alguna manera, se crea por iniciativa de Zenón Dalense, ¿no? De Zenón Dalense. Si ustedes se dan cuenta, febrero es pocos meses antes de la batalla de Tacna, es decir, la ambulancia boliviana tenía solamente un par de mesecitos, a diferencia de la peruana que al menos ya tenía un año y tanto, ¿no? Ahí en la imagen ustedes pueden ver a una heroína boliviana, que es considerada la primera enfermera de Bolivia, la señora Ignacia Ceballos Taborga, una enfermera boliviana que de alguna manera está una fotografía de ella, ¿no? La ven igualito, ¿no? Está coloreada, ¿no? Tiene aquí la cruz roja al medio de color carmesí, el mandil de enfermera y el sombrero, ¿no? Es muy interesante ver esta fotografía. Ahora, esa es otra fotografía inédita, que no está en internet, por ejemplo. Es el estandarte de la Cruz Roja Boliviana. Es el estandarte que utilizó oficialmente la Cruz Roja Boliviana en el campo de batalla, ¿no? Quizás, como es un estandarte, estaba guardado, no estaba colgado como las banderas normales en el campo de batalla, ¿no? Es un estandarte, es una fotografía del estandarte que está en Bolivia, me parece muy interesante. Me interesaría, sería bueno pues que encontremos el estandarte de la Cruz Roja peruana, ¿no? De hecho que debe haber, ¿no? Pero ¿dónde estamos? No lo sabemos a ciencia cierta. Quizás está, quizás existe, quizás no existe, se destruyó. Eso no lo podría decir yo con seguridad. Lo cierto es que esta fotografía es del estandarte de la Cruz Roja boliviana, ¿no? Gracias también a la cortesía de Patricio que me pasó parte de esta fotografía, ¿no? Vemos ahí Bolivia, vemos ahí la Cruz Roja entre laureles, ¿no? Ahora, vayamos ya a los hechos de la batalla. La batalla se desarrolla el 26 de mayo de 1880. Ahora ustedes dirán, ¿y estas imágenes son los detalles de un cuadro hecho por José Ponce de León, que se encuentra actualmente en la Academia Militar de Historia, la Academia Boliviana, perdón, de Historia Militar? Es un cuadro inmenso. En realidad se dice que son 3 cuadros que reproducen toda la batalla del Alto de la Alianza por fases, por eso que ven ahí números, porque debajo estaban ahí las instrucciones de qué movimientos estaba desarrollando en ese momento. Lo que a mí me interesó de ese cuadro es la parte de la retaguardia donde se ubicaron las ambulancias. Si ustedes ven los 2 extractos que yo he tratado de sacar, están por un lado las ambulancias peruanas, vean ustedes las carpas, las banderas peruanas, y por otro lado ven aquí las carpas con las banderas bolivianas. Aquí están los médicos, ¿no? Curando a los heridos, dándoles de tomar, mientras que al adelante se estaba desarrollando lo que era la batalla formalmente, ¿no? Es un dibujo bastante interesante, se dice, todavía está en investigación porque ni siquiera tengo muy buenos datos sobre ello. Hay mucha controversia incluso en torno al autor, si es José Ponce de León, que lo encontré en una referencia en un trabajo boliviano, pero luego he encontrado otro nombre de este autor de este cuadro. Lo cierto que por lo minucioso de los detalles, se podría decir de que efectivamente el autor del cuadro estuvo en la batalla, porque es muy minucioso con los detalles, muy minucioso. Ustedes vean lo minucioso, tan minucioso que es, que le da una atención para dibujar lo que son las ambulancias bolivianas y peruanas que estaban en la retaguardia de los ejércitos, ¿no? Es muy interesante esa posición.
Prosigamos entonces. Entonces la batalla se desarrolla el 26 de mayo de 1880, se enfrentan el ejército peruano y boliviano, ¿no? Al mando de Narciso Campero, en el otro lado tenemos el ejército chileno, al mando de Manuel Baquedano, ¿no? Tenemos ahí el choque de los dos ejércitos. De alguna manera, las ambulancias tenían que estar en la retaguardia, como lo dije. Pero a la hora del combate no les sirvió demasiado, porque hay los testimonios no solamente de los médicos, sino también de los soldados o los oficiales peruanos y bolivianos que estuvieron en este conflicto, de que habla de que hubo de alguna manera tan encarnizado fue el avance de las tropas chilenas junto a las tropas peruano-bolivianas, que en la última faceta de la batalla, muchas de las balas cruzadas llegaban al campamento donde estaban las ambulancias, ¿no? Incluso un médico peruano, si es que no me equivoco, cae producto de una bala que le entra por lo que es el hombro, ¿no? No muere, pero le entra por el hombro, ¿no? Entonces, de alguna manera, tan cruenta fue la batalla que muchos de las balas comenzaron a caer cerca de las ambulancias. Es tanto que las ambulancias tienen que retroceder. Es literalmente lo que dice Pedro Bertonelli en su informe, que es el médico peruano, ¿no? Dice, tenemos que retroceder las ambulancias porque demasiado cerca estábamos de el foco del conflicto, ¿no? Entonces, lo que vemos ahorita en pantalla es parte de lo que podría ser el instrumental de los médicos en campaña, ¿no? No hay ninguna fotografía, lamentablemente, instrumental peruano de la época de la guerra, que yo tenga entendido, pero este es un instrumental utilizado en la guerra de secesión norteamericana, del año 1861 al año 1863, más o menos contemporáneo a la guerra, ¿no? Más o menos es el equipo que debió cargar un médico básico en un conflicto. Serrucho, de alguna manera una especie de serrucho para poder cercenar los miembros, tijeras, pinzas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el material de un médico peruano encontrado en un campo de batalla, ¿no? En un campo de batalla, Brigada Naval Combatientes del Pacífico, agradezco también por la fotografía, ¿no? Aparentemente es parte del material médico peruano encontrado en un campo de batalla, si no me equivoco, es en Chorrillos, ¿no? Y ustedes ven ahí la linterna con la cruz roja, lo que es la banda para ponerse en la cabeza, algunas tijeras, algunos envases de vidrio para llevar algunas medicinas, ¿no? Y algún tarro con el escudo del Perú, como ven ahí, ¿no? El escudo de Perú oficial. Ahora, veamos cómo era atender en este conflicto, ¿no? Cómo era atender las heridas de los médicos, perdón, de los heridos en este conflicto. El porcentaje de muertes mayoritario en esta batalla fue producto de ¿qué? Fue producido, perdón un ratito que estoy moviendo aquí, ahí está, fue producido por lesiones, es decir, por infecciones producto de armas de fuego. Es obvio, ¿no? Es una batalla, se está peleando con fusiles, la mayor cantidad de muertes es producto de muertes por disparos, ¿no? La otra gran tasa de muerte va a ser ¿por qué? Por heridas de sable o de armas blancas, ¿no? Bien pueden ser bayonetas, bien pueden ser sables, etc. Tan elevada mortalidad hubo en esta batalla debido a varios aspectos. La primera fue que la mayor parte de los cirujanos, tanto peruanos como bolivianos, no empleaban aún el método de antisepsia de Lister. Algunos dirán, ¿qué es el método de antisepsia de Lister? Hay que explicar. El método de antisepsia de Lister decía que para yo poder atender una herida sangrante, debía de alguna manera desinfectar la herida y desinfectar los paños que iba a aplicar a esa herida con un polvillo de ácido fénilco que se ponía directamente en la herida. Eso era el método Lister. En esa época, estamos hablando del 79-80, no había mucho de esta connotación de la higiene como lo hay ahora. Entonces, este concepto del método Lister de aislar la herida para que no caiga a tierra, lavar para permitir que no se gangrene, era revolucionario. Algunos médicos peruanos lo aplicaron, por supuesto que sí, pero era un método que estaba en boga recién en el mundo y al Perú como que todavía estaba muy en debate. Incluso se puede encontrar que José Casimiro Ulloa en el 79 manda unas editoriales como diciendo hay que aplicar el método Lister para que no se mueran los heridos, ¿no? Pero era algo natural porque estábamos en la medicina, todavía estábamos avanzando, estamos hablando del siglo XIX. En consecuencia, muchas de las heridas producto de la batalla se complicaban por varios factores. Una septicemia, osteomelitis, gangrena, séptica,
Erisipela, tétano, antras, abscesos y otras infecciones purulentas, ¿no? Principalmente, herida de bala que yo tenía tendía a infectarse si es que no la trataba a tiempo. Pongámonos ahora en el contexto, tener que tratar una herida de bala en un campo de batalla, donde todavía está gente luchando. Tener que retirar un campo de batalla como Tacna, que es profundamente desértico, donde definitivamente el polvo debió estar pues subido, que hubiese parecido que estuvieran en neblina, pero no era así, porque estaban en plena batalla, casco de batalla, era muy complicado, ¿no? Mantener aislada la herida. Poco a poco la herida se iba contaminando con el ambiente. Entonces, por ello, muchas operaciones se tuvieron que aplicar en el mismo campo de batalla. ¿Y se enfocaron en qué cosa? En la amputación del miembro. Cuando una herida ya estaba demasiado afectada, lo preferible de la medicina de la época era amputar el miembro definitivamente. Como ven ahí en la pantalla, es una imagen un poco cruenta, ¿no? de la guerra de secesión norteamericana, pero que se puede aplicar al caso peruano. Simplemente, yo tengo una herida muy profunda, producto de un impacto de bala en el brazo, y esta herida se había complicado, la solución era amputar el miembro. No había otra opción, amputación del miembro, para evitar una infección generalizada. Entonces, como lo dije, el método ideado por Lister consistía en aplicar directamente a la herida polvo de ácido fénico y luego cubrirla con una o varias capas de tela. En este caso puede ser yute, gasa, e incluso cuando ya no había ni yute ni gasa, lo poco que encontrar, si tuviera una camisa, si tuviera una blusa, algo que esté limpio, lo podía poner para usarlo como vendaje, ¿no? Para que ustedes se den cuenta también un poco lo que es lo complicado que era la medicina en esa época, ¿no? Entonces muchas heridas, muchos muertos fueron por ello. Tengo allí preparado un video que un amigo me mandó, agradezco a Jaime, sobre lo que es una operación en un campo de batalla, que de ahí lo voy a tratar de poner algunos minutos, también saltando algunos minutos porque quizás Facebook hasta nos censura de repente porque es un poco fuerte las imágenes, ¿no? Pero para poder entender lo que era operar en un campo de batalla. Prosigamos ya casi la parte final ya de la exposición, porque me interesaría más sus apreciaciones. Bien, vean ustedes, esta es la parte de la fuente inédita que yo les había dicho, ¿no? Esa es parte del diario de un ambulante de la Cruz Roja Boliviana, ¿no? Entonces, si ustedes leen aquí, por ejemplo, vemos acá dice, número, si no me equivoco, es 36, dice, Eugenio Caraballo, soldado del batallón Loa, falleció herido. Y dice, falleció herido en la cadera. ¿Qué quiere decir? Que le había caído una herida de bala en la cadera. Leamos aquí otro. Dice, Florencio López, soldado del batallón Aroma, murió hoy enfermo con disentería. Disentería es muy parecido a lo que es diarrea, ¿no? Diarrea. O sea, murió por otras razones. Y así vemos, cada persona que está en esa ambulancia está registrado, con su nombre, su apellido, de qué unidad era y qué le había pasado. Dice, por ejemplo, aquí, déjenme encontrar acá, dice, Manuel Corrales, soldado del batallón Sucre, falleció hoy herido en la cabeza. Yo he encontrado dentro de esta fuente inédita algo que me llamó mucho la atención y también me causó un poco de conmoción como historiador, ¿no? Leer la fuente inédita y leer que había un soldado que decía, soldado anónimo se encuentra con herida en la cabeza producto de un hachazo. No sabe decir su nombre, es decir, había sido tan fuerte la herida en la cabeza recibida en el campo de batalla que esta persona no podía hablar, había perdido la facultad de hablar, no podía, no se le lograba entender y se le había dicho que era un soldado anónimo, ¿no? Y así hay varios casos. Ahí dice heridas de hachazo, pero nuevamente vuelvo a poner en colación, hachazos no fueron, definitivamente debió ser una herida producto de un sablazo, producto de la batalla, ¿no? Principalmente los sables eran llevados por la caballería, ¿no? Para que ustedes se vean el impacto y la fuerza que tenían de alguna manera lo que son una batalla en este conflicto. Pero ahora vayamos a la fuente, ¿no? Veamos qué nos dicen los médicos, escuchemos la voz de los médicos, porque los médicos envían unos partes donde dicen qué es lo que vieron en el campo de batalla y qué pasó.
en este sumario que les dije que se levanta en el diario El Peruano, ¿no? Que busca acusar a Chile producto de los excesos que comete en esta batalla, vamos a leer qué es lo que nos dicen los médicos. Escuchemos la voz de los médicos, qué es lo que ellos nos quieren narrar, qué es lo que nos dijeron pocos meses después, no, un mes después de haber pasado, un par de días después de haber pasado la batalla. Pedro Bertonelli, que era el cirujano mayor encargado del servicio sanitario del Ejército del Sur, escribe su informe, le escuchen la fecha, Tacna, 4 de junio de 1880, es decir, una semana después de la batalla. O sea, no son ni de acá a un mes, ni a 2 meses, ni un año después. Es días después de la batalla. Y él, en una parte del informe, yo solamente he puesto un extracto, dice, se robó mucho de nuestros materiales y que en una carpa de la 4ª ambulancia se asesinó al coronel Luna y varios soldados, todos heridos. Y a mí, que quise contener tales barbaridades, se me hizo fuego, pero felizmente sin hacerme daño. Se recogieron y curaron a los heridos, pero de los nuestros que quedaron en el campo de batalla, pocos escaparon, puesto que los asesinaron a todos. Lo que nos dice Pedro Bertonelli es que ni siquiera él estuvo exento de excesos. Lo quisieron matar a él mismo, ¿no? Pero de alguna manera quiso contenerlos de alguna de esos excesos. Veamos otro testimonio a leer. Plácido Garrido Mendivil, parte oficial de la 2ª ambulancia de la Cruz Roja Peruana, 27 de junio de 1880. Es decir, un mes después, con un día, de la batalla de Tacna, ¿no? Dice, ni un solo herido nuestro, solo cadáveres, muchos de ellos, en particular jefes y oficiales, con los rostros desfigurados, partidos unos por la boca y otros por la frente, algunos con balazos en los ojos que habían salido de sus órbitas, desnudos de su uniforme y varios hasta de la ropa interior. En cuanto a los soldados, sus bolsillos sacados afuera. Hay que notar que las heridas se hallaban denegridas por los balazos a boca de jarro. Es un testimonio fuerte que da Plácido Garrido Mendivil. Él dice que no encontró casi ningún herido, la mayoría eran cadáveres de jefes y oficiales peruanos con los rostros desfigurados, partidos por la boca, otros por la frente, algunos con balazos en los ojos, muchos desnudos de la ropa, es decir, los saquearon. Después de una batalla, saquear y ver qué pertenencias tenían, aros de matrimonio, relojes que tuvieran algún valor, algo, dinero, saqueando, ¿no? Muchos con los bolsillos fuera del pantalón. Es decir, que los habían rebuscado, bolsillado, a ver qué tuvieran, ¿no? ¿Qué más decía? Y hay que notar que sus heridas estaban a boca de jarro. ¿Qué quiere decir a boca de jarro? Que son heridas a muy corta distancia, es decir, fueron rematados. No es una herida de combate, es una herida de remate, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que Plácido Garrido Mendivil comprueba, de alguna manera con evidencia, es de que hubo repase, lo cual no está, pues, no se niega que hubo en esta batalla, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre el repase, ¿no? Si fuera solamente en el lado chileno. Leemos ahora a Claudio R. Aliaga, que es un médico boliviano en realidad, pero que estuvo enrolado, perdóname, en las ambulancias de la Cruz Roja Peruana. Él, su informe lo eleva también el 27 de junio del 80 y diría que los soldados chilenos se afanaban por arrancar las banderas peruanas que en ellas flameaban al lado de las de la Cruz Roja, como en efecto las arrancaron y se las llevaron como trofeos de guerra, destruyendo los objetos que en ella existían y llevándose otros como camillas, mandiles de socorro. Lo que dice Claudio R. Aliaga es de que los soldados se llevaron incluso hasta las banderas peruanas que estaban al costadito de las banderas de la Cruz Roja Internacional, ¿no? Se las llevaron como trofeo de guerra. E incluso destruyeron los objetos que habían, ¿no? Destruyeron algunas medicinas, destruyeron algunas cosas que habían, lo destruyeron. Y ahí tengo otros testimonios también donde hablan de que, por ejemplo, las camillas, algunos soldados lo que hicieron fue destruir las camillas de madera y hacer una especie de fogata para la noche, ¿no? No le interesaba que era para lo que eran los heridos. Vemos otro testimonio, Samuel Cárdenas, dice allí, llegó a pasar por allí un soldado chileno queriendo fusilarnos y su intento se hubiera llevado a cabo, si no es que de un modo casual pero oportuno se hubieran presentado en la próxima Bocacalle 2 oficiales también chilenos. Al reconocer el material, es decir, material sanitario, encontré
las cajas de botiquines y otras de diverso contenido abiertas a balazos y saqueadas, ¿no? Interesante lo que nos dice aquí Samuel Cárdenas, ¿no? De alguna manera. Y así también hay otros testimonios, ¿no? Pero antes de pasar a esto del repase, ¿no? Cuando hablamos del repase, ya estamos aquí ya prácticamente en la faceta última de la exposición, cuando hablamos del repase solemos muchas veces resaltar el accionar de Chile en la guerra, ¿no? Pero debemos incidir algo bien puntual. El repase no fue una práctica hecha solamente por Chile. Decir eso es una posición muy nacionalista y que no tiene asidero ni tiene ninguna fundamentación en base a fuentes. ¿Por qué? El repase fue una práctica ejercida de manera trinacional. Le ejerció tanto Chile como Bolivia como el Perú. ¿Quién la ejerció más? La ejerció Chile, sí, pero también pongámonos a pensar lo siguiente. ¿Qué país fue el que ganó más batallas? Fue Chile. Yo estoy 100% seguro de que si el Perú hubiese ganado algunas batallas más, hubiese cometido también algunos excesos. ¿Por qué? Porque cuando abordamos la guerra desde una óptica nacionalista, estamos olvidando lo principal, que una guerra es destrucción y es muerte. Por más convenios que haya, siempre se vulnera. Y eso ha pasado en el siglo XIX y sigue pasando hasta el día de hoy. Vemos la guerra de Siria, por ejemplo, cómo miles de civiles seguían muriendo y estamos hablando del siglo XXI y sigue muriendo gente. Entonces, si nos vamos a poner en una posición de decir que la guerra, no, los peruanos éramos buenos y ellos eran los malos, estamos cerrando nuestro razonamiento. Tenemos que basarnos en fuentes. Aquí en ninguno de estos dos bandos de alguna manera habían ni buenos ni malos. Estamos hablando de un conflicto bélico y estamos hablando de acciones de guerra. Entonces, el repase no es una práctica solamente ejercida por Chile, fue ejercida también por el Perú y también tengo de alguna manera respaldo para poder decir eso. Hay testimonios que hablan de repase peruano en la batalla de Tarapacá. Hay testimonios, por ejemplo, de José Vicente Ochoa, que es un boliviano que estuvo en su ejército y que anota, ¿no? Los peruanos se envalentonaron matando, de alguna manera, repasando heridos. Tenemos testimonios chilenos que hablan de repase peruano, peruanos repasando heridos en Tarapacá, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, para problematizar un poco, ¿no? No veamos esta óptica de que, no, el repase es solamente Chile. No, un momento. También lo hicieron en el Perú. Entonces, perdemos ahí un poco la óptica nacionalista, dejémosles un poquito de lado el nacionalismo exacerbado y veamos los hechos con ojo crítico, ¿no? Entonces, un mismo testimonio chileno comprueba que efectivamente hubo repase peruano. Hubo repase chileno en el campo de batalla. El mismo cirujano primero del Ejército de Operaciones del Norte, don Guillermo Castro Espinosa, chileno, diría en su diario escribiría: en la parte que recorrí del campo de batalla no había ni un solo enemigo herido. A todos los que vi estaban muertos. Después de declarar en derrota al enemigo, los soldados nuestros cazaban en el bosque al oeste de la ciudad a los cholos y a los cuicos como a pájaros o animales salvajes feroces. Es decir, este mismo médico chileno en su diario anota: efectivamente nuestros compatriotas repasaron heridos, ¿no? Y los cazaban como si fueran animales, dice aquí, ¿no? Lo que nos relata de alguna manera este cirujano chileno, ¿no? Pero también tenemos algunos testimonios chilenos que hablan de repase en la primera parte de la batalla. Acuérdense que cuando vemos la batalla del Alto de la Alianza, en un primer momento, hubo un gran avance peruano, ¿no? Un gran avance peruano que quizás no hubiese podido llevar a la victoria. Y en ese pequeño avance hubo algún repase aislado, ¿no? Por ejemplo, José Tricó, que es un sargento segundo chileno del batallón Atacama número 1, le narraría a su madre en una carta fechada el 15 de junio de 1880, como en un primer momento de la batalla, cuando las fuerzas chilenas retroceden frente al avance aliado, voy a citar lo que dice en la carta. Dice: el enemigo, al pasar por nuestros heridos, los destrozó a bayonetazos, ¿no? A bayoneta calada. Luego, tenemos otro testimonio. Tenemos el testimonio del oficial chileno Justo Abel Rosales, del batallón Aconcagua, un oficial del regimiento Santiago, perdón, un oficial chileno que es el Justo Abel Rosales del regimiento Santiago, que le había relatado al subteniente Justo Abel Rosales del batallón Aconcagua lo que él vio en la batalla. Y él dice, ¿no? Y ahí un poco que le narra la violencia también de los mismos
soldados chilenos contra los heridos peruanos. Él decía, por ejemplo, un soldado del segundo de línea se preparaba para ultimar a un soldado de la Alianza que estaba herido. Llega un oficial, no sé si del mismo cuerpo, y trata de impedir el acto. El soldado se enoja y amenaza al oficial que si no se retira, diciéndole que no dejará de matar a su enemigo. El oficial se retira y aquel mata al cholo. Es lo que dice el testimonio. Entonces, efectivamente, repase hubo y fue muy alto en esta batalla. Están los testimonios peruanos, de los médicos, están parte del testimonio de Zenón Dalense, que lo vamos a leer ahora, está el testimonio de los soldados y algunos oficiales chilenos, está el testimonio del mismo médico chileno, que de alguna manera corrobora esta información. Veamos ahora el testimonio chileno, perdón, el testimonio boliviano. Zenón Dalense diría que en su informe, ¿no?, que le habían dicho los soldados chilenos: los niños se han sacado chiche por cheche, horrible alusión al repaso de la víspera y algún otro acto de carnicería, quizás que se atribuía al ejército aliado. Pero luego, también Zenón Dalense nos daría algún informe muy curioso, ¿no? Tanto los médicos peruanos como bolivianos, si bien ustedes han podido acompañarme conmigo en esta exposición viendo cómo denuncian los excesos cometidos por Chile, también dentro de sus informes informan también lo que es algunas acciones individuales, ¿no? Algunos oficiales chilenos que tratan de que estos actos no se cometan. Por ejemplo, hace un ratito leía un médico peruano que decía: estaba a punto de rematar, me iban a fusilar, pero intervinieron dos oficiales chilenos, ¿no? Entonces, para darnos de alguna manera la idea de que si bien hubo matanza, hubo repase de manera exacerbada, hubo a gran proporción, también hubieron algunas acciones individuales de algunos oficiales chilenos por evitar esos excesos, porque no se cometan estos excesos. Leamos el testimonio, y este me parece muy fuerte, el que nos da Zenón Dalense. Dice: un jefe boliviano fue traído en ancas por un jefe chileno de pequeña baja estatura. El teniente de baja estatura, barbacana y de anteojos, el teniente coronel Felipe Ravelo, herido en la pierna izquierda con fractura de uno de los huesos. Agradecimos al expresado jefe su delicadeza. ¿Qué es lo que nos dice Zenón Dalense? Que un oficial chileno literalmente trajo en ancas, trajo casi cargado a un oficial boliviano y lo llevó a la ambulancia. Entonces es un poco como que, a ver, rompe con nuestro esquema, ¿no? Estamos hablando de una guerra que se están matando, los soldados están repasando a los aliados, pero dentro de ello hay un oficial chileno que deja de lado un poco las nacionalidades y en un sentimiento humanitario decide llevar al oficial boliviano a la ambulancia para que se cure, ¿no? Esto de alguna manera nos muestra algunos esfuerzos. Luego también hay otro, ¿no? Por ejemplo, voy a leer aquí, creo que está, déjenme ver. Plácido Garrido Mendivil, nuevamente el de la segunda ambulancia civil, diría que recibió protección gracias a un oficial chileno que había conocido en la batalla de San Francisco y que le había dado a su ambulancia 2 soldados de custodia, es decir, para que vigilen y para que lo protejan de algún otro soldado chileno que quiera matarlos, ¿no? Entonces, aquí Plácido Garrido Mendivil, si bien hace poco habíamos leído cómo denunciaba excesos por parte de algunos soldados chilenos, también dice que su vida había sido salvada gracias a un oficial chileno que encima le puso guardia, le dijo: ¿saben qué? Ustedes quédense y ustedes tienen la misión de cuidarlo, su integridad, que no le pase nada, porque hay muchos soldados que no se controlan. ¿Y a qué tiene que ver con esto, no? Estamos hablando de los excesos dentro de una guerra. Después de una batalla, las pasiones están desatadas. La gente ha matado, has visto morir a tu camarada de armas con el cual has estado peleando desde el inicio de la guerra y producto de una bala, murió. Buscas venganza, buscas matar, buscas vulnerar y llegó el momento, ¿no? En el mismo calor de la batalla. Muchas veces cuando ya acaba la batalla y como cuando ya de alguna manera se han calmado los ánimos exacerbados, como que de alguna manera llama la reflexión, ¿no? Y como que se trata de rescatar las vidas. Pero cuando están en medio de la batalla, es muy difícil este comportamiento un poco civilizado, ¿no?
ha pasado en la guerra del 79 y sigue pasando en algunas guerras actuales, lamentablemente, ¿no? Entonces, esto nos lleva un poco a repensar, ¿no? Nos lleva a repensar de que hubo excesos en la batalla de Tacna, por supuesto que sí, están comprobados. También hubieron algunos esfuerzos aislados por tratar de evitarlos, ¿no? Y por parte de oficiales chilenos y gracias a testimonios no chilenos, testimonios peruanos y bolivianos que hablan de ello. No estamos hablando de chilenos, porque alguno podrá decir, no, si son testimonios chilenos es propaganda. Estamos hablando de testimonios peruanos, testimonios bolivianos, no de lo que yo quiero decir ni lo que queremos que ellos digan, ¿no? Además, también tenemos que fijarnos en algo que se llama la manipulación de la historia. Hay un libro pionero que abordó este tema de médicos y farmacéuticos del señor Arias Schreiber y Manuel Sanutelli, por ejemplo. Ellos recogen algunos testimonios que yo he puesto ahora en pantalla, donde hablan de los excesos que existieron. Pero, oh sorpresa, la parte donde hablan de, donde los médicos mismos dicen, me salvó la vida tal oficial chileno, no lo dicen, no lo ponen, no lo citan, ¿no? Tiene también una intencionalidad, ¿no? La intencionalidad es ver violencia, 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 pero no mostrar la otra parte. Entonces, como historiador, uno no puede omitir lo que no me conviene o lo que no me gustaría, sino que trata de mostrar los hechos como fueron, como fueron. Entonces, para terminar, las ambulancias peruanas y bolivianas cumplieron su objetivo de salvar vidas dentro de esta problemática que los amenazaron de muerte, que los querían fusilar, que mataron a sus heridos. ¿La cumplieron? Por supuesto que sí. Leamos el informe de Dalense final. Vean ustedes lo que a mí me llama mucho la atención. Dalense, médico boliviano, diría, el número de heridos hospitalizados en nuestra ambulancia hasta la mañana del día 28 de mayo, alcanzó a 100, siendo de ellos 20 bolivianos, 23 peruanos y 77 chilenos. Es decir, 77 chilenos se trataron, se curaron en la ambulancia peruana y boliviana. Para que ustedes vean la misión, ¿no? Ustedes se podrán a pensar, a ver, los médicos peruanos y bolivianos han estado sometidos, los han vulnerado, los han querido matar, pero aún así, ellos como son de la Cruz Roja, dejaron de lado ello y decidieron seguir salvando vidas y a 77 chilenos los trataron. No es que los discriminaron, dijeron, ¿saben qué? Ustedes no, porque son unos salvajes, tratemos solamente a los peruanos y bolivianos. No, trataron a 77 chilenos. Y luego dirá más abajito, prestamos además socorro a varios heridos chilenos que habían sido recogidos en carretas y que por carecer ya de espacio en nuestras carpas tuvieron que ser pasados inmediatamente a Tacna en la noche del 27 sin darnos tiempo de anotarlos. Su número alcanzaría más o menos a 80 o 100. Es decir, estamos hablando de un fuerte número de heridos chilenos que son tratados por las ambulancias peruanas y bolivianas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Traición? No, simplemente que la Cruz Roja cumplió con su deber. La Cruz Roja salva vidas independientemente de la nacionalidad. Las ambulancias, los médicos peruanos y bolivianos cumplieron con su deber, por supuesto que sí. ¿Hubo ambulancia chilena? También la hubo. ¿De la Cruz Roja chilena? Por supuesto que sí. Habrá que corroborar con datos, hacer una investigación sobre la ambulancia de la Cruz Roja chilena, qué tal rol protagónico tuvo en esta batalla. Aparentemente, por los datos que he leído en algunos testimonios chilenos, como que la ambulancia chilena no fue muy buena en esta batalla, no tuvo mucha acción, le faltaron elementos, ¿no? Y las que tuvieron un papel primordial fueron la ambulancia peruana y boliviana, e incluso hay un testimonio norteamericano de Mason que dirá, las ambulancias peruanas y bolivianas cumplieron con abnegación su labor ejercida, ¿no? Entonces, estas ambulancias cumplieron con su deber, salvar vidas. Para terminar nuevamente, yo sé que en estos días, creo, si no me equivoco, va a estar Milena hablando aquí. Milena es una arqueóloga peruana que ha estado investigando en el mismo campo de la Alianza y ella encontró los restos de un oficial peruano que ha sido bautizado como Felipe, ¿no? Es una investigación a cargo de Milena Vega Centeno, ¿no? Sé que ella, siendo arqueóloga y analizando el campo de batalla, ha encontrado mucha evidencia no solamente de la batalla, sino también de la barbarie de la batalla, ¿no? Sería muy interesante corroborar no solamente la parte histórica que yo le he dado ahora con los testimonios, sino también con la evidencia física y tratar de corroborar cómo fue la violencia en la batalla, que es muy importante de poder realizar, ¿no? Quiero terminar con estas tres imágenes. La primera es un médico afroperuano. Es un médico afroperuano, es un archivo personal
que lo ven aquí en pantalla. La segunda imagen que está al medio es una imagen también inédita, gracias a la cortesía de un descendiente, el doctor Mariano César Mispireta. Si alguno es ávido o ha leído sobre la guerra, sabe que el doctor Mispireta fue el que trató la herida a Alfonso Ugarte en la batalla de Tarapacá. ¿Se acuerdan cuando recibe un balazo cerca a la frente, está casi desmayado y aún así sigue luchando? El doctor Mispireta es el que está aquí, sentado. Él es el doctor Mispireta. Y luego va a ser condecorado, va a tener una labor importante porque él no va a morir en la guerra. Ojo, es un médico. Esta imagen no es del tiempo de la guerra, no es del uniforme del tiempo de la guerra, pero seguía formando parte del cuerpo de sanidad militar, ¿no? Y ahí está el doctor Mispireta condecorado en una fotografía con algunos de sus lugartenientes y con la Cruz Roja en el brazo. Y el tercero imagen es un doctor. Aparentemente no se sabe, yo he puesto peruano, pero todavía está en controversia, ¿no? Lo que pasa es que mucha de la información, muchas de las fotografías del archivo CURREC están mal catalogadas, ¿no? Inicialmente hay informes como que es peruano, pero también hay otros informes como que es el doctor Pérez. Y el doctor Pérez es el doctor que estuvo en Arica y era un doctor ecuatoriano. Entonces lo pongo ahí un poco como que en duda, ¿no? Lo cierto es de que he mostrado varias imágenes de médicos peruanos. Esta imagen podría ser un peruano como que podría ser un médico ecuatoriano, pero que estuvo en las filas del Perú en la Cruz Roja, porque acuérdense que hay un testimonio del doctor Pérez, que es un doctor ecuatoriano, que estuvo en Arica, que escribe un informe y que estuvo en la Cruz Roja peruana. Así que aparentemente pudo haber sido este médico ecuatoriano el que está aquí, o puede ser un médico peruano. Como les digo, lamentablemente el archivo CURREC hay mucho material desconocido, inédito por catalogar. Lo que hemos visto de CURREC es un muy pequeño porcentaje. Hay muchas fotografías guardadas, lamentablemente incluso ni siquiera reveladas en placas de vidrio, que faltan revelar y qué tanto nos daría para poder abordar este tema de la guerra, ¿no? Sería interesante, ¿no?, que haya un proyecto por parte del Ministerio de Cultura de poner en valor este material fotográfico del archivo CURREC, especialmente el material relacionado a la guerra, ¿no? ¿Qué tanto nos ayudaría para nuestra memoria histórica, ¿no? Muchos nos quejamos de que en la guerra no hay muchas fotos sobre la guerra desde el lado peruano, solamente de los héroes. Habrá que verlo, ¿no? Yo no me atrevería a decir ello, porque todavía en el archivo CURREC hay muchas fotografías que no han sido reveladas. Y acuérdense que ese estudio era muy famoso por tomarle fotografías a personas importantes. Entonces, habría que ver. Bien. Entonces, creo que con eso podría dar por terminado. Creo que las conclusiones ya las he dicho, ¿no? Las ambulancias cumplieron con su deber humanitario. Constatamos que la Convención de Ginebra de alguna manera fue vulnerada por parte de las tropas chilenas, pero incidimos de que hubieron algunos esfuerzos aislados de oficiales chilenos por evitar estos perjuicios. Y por último, vuelvo a resaltar que uno de los aspectos menos estudiados en la guerra es el papel de la sociedad civil peruano, boliviano y chileno, ¿no? Creo que ese trabajo es un aporte para que no se olvide la labor desplegada por aquellos mártires de la ciencia que arriesgaron su vida en el campo de batalla con la consigna única de salvar vidas humanas, ¿no? Eso es lo interesante, creo yo, de poder resaltar esta noche, ¿no? Sin más, les agradezco el tiempo y adelante, ¿no? Muchas gracias. Bien, Aramis, gracias por la exposición. Hay algunas preguntas que están haciendo de la página. Por ejemplo, Jaime Trujillo pregunta si hubo prisioneros de la Cruz Roja. Ya, me lo digo dónde está, acá está. Jaime Trujillo, ¿vas a leer una por una o en bloque para poder saber? Bueno, otra que también han preguntado es, ¿el incumplimiento del Acuerdo de Ginebra por parte de Chile generó algún tipo de sanción a ese país? Ya, voy a responder esas dos primeras, ¿no? La primera, si hubieron prisioneros por parte de la Cruz Roja, no. Porque, como les digo, según el convenio de Ginebra, no podían ser prisioneros ningún médico. No podía ser prisionero. Sin embargo, esto no evitó que se cometieran, pues, vulneraciones, ¿no?, en el mismo campo de batalla. Pero acuérdense de que donde manda oficial, no manda soldados.
Y la gran mayoría de personas que cometen estos excesos son soldados, no son oficiales en realidad. Entonces los oficiales chilenos luego, algunos incluso van a castigar este accionar. Hay un testimonio que habla, por ejemplo, que dice, vino el coronel Toro, chileno, y prácticamente los expulsó, dijeron, salgan de aquí de la carpa, ¿no? Entonces, de alguna manera, no hubieron prisioneros peruanos o bolivianos médicos de la Cruz Roja, pues, como prisioneros, ¿no? Eso era imposible, ¿no? O si se cometió, después la batalla se iba a mediar. Y la otra pregunta sobre que si hubo una sanción a Chile, no. Aparentemente el proceso quedó ahí en foja cero, ¿no? Lo único que se hizo fue elevar este proceso a lo que es el diario El Peruano, el que yo he revisado, pero no hay indicios de que haya habido alguna sanción a Chile. Acuérdense también que después Chile también nos procesaría a nosotros, porque ellos acusarían de que en Arica, detrás de las minas, donde estuvieron, de alguna manera los cables que estaban en las minas estaban detrás de las ambulancias de la Cruz Roja peruana, que tampoco llegaron a comprobar de alguna manera, ¿no? Fueron procesos de que por el mismo suceso de la guerra no le dieron tanto peso, ¿no? Fueron siguiendo con la guerra, pero trataron de hacerlo, ¿no? Pero no hubo una sanción directa a Chile del Comité Suizo por las acciones hechas, no hubo, pero están ahí la evidencia en el diario El Peruano, ¿no? Ok. También hay otra pregunta respecto, y tú lo comentabas, Aramis, al inicio, que en el caso de las rabonas, ¿no? Ellas cumplían una función incluso de ayudantes, puede ser de pareja, incluso hasta labores de, no vamos a decir médico, pero de primeros auxilios, podría decir. En todo caso, ¿qué tan determinantes fueron las rabonas respecto del soldado aliado herido, ¿no? Uh-huh. Bueno, las rabonas tuvieron un papel fundamental, ¿no? Fundamental. Lamentablemente, como bien sabemos, la mujer, revalorar el papel de la mujer son recién hace unos 50 años, ¿no? No más. Entonces, buscar testimonios de la mujer en la guerra no era considerado como algo indigno, ¿no? Como que fueron un papel secundario. Sin embargo, las mujeres tuvieron un papel tan primordial como los hombres en la misma guerra, ¿no? Tenemos este estereotipo un poco de que los hombres tendemos a ser violentos y las mujeres tienden a ser dóciles. Esta imagen se cae totalmente cuando vemos a rabonas que no solamente atendían a sus heridos, sino rabonas que también en algunos momentos, y tengo testimonios, ¿no? Bueno, eso es para otra charla, ¿no? Que toman el fusil del caído y se enfrentan al enemigo, ¿no? Hay rabonas de que no simplemente se quedan, no nos quedemos con esa imagen de la rabona sumisa que cargaba las cosas, que efectivamente pasó. La rabona cargaba los bagajes del esposo, cargaba a veces su fusil, cargaba algunos bártulos, algunas ollas para cocinarle, y estaba detrás del esposo, no por eso rabonas, porque iba en el rabo del ejército supuestamente. Pero también hubieron rabonas que cuando llegó el momento y vieron al esposo muerto, agarraron el fusil y se fueron también contra el ejército, ¿no? Eran mujeres valientes. Y también podemos ver un papel de liderazgo femenino, principalmente en lo que es la campaña de la Breña. En la Breña tenemos mujeres jefas guerrilleras comandando hombres de la resistencia. Entonces, esta imagen de, la mujer solamente apoyó como Rabona, se cae totalmente. ¿Hubo un papel preponderante de la mujer? Por supuesto que sí, ¿no? Y estas Rabonas nos demostraron en el campo de batalla, ¿no? Salvando vidas, ¿no? De alguna manera siendo las primeras enfermeras en el campo de batalla, ¿no? Lamentablemente no se puede reconstruir muchos datos. ¿Por qué? Porque precisamente no se le prestó la atención en el momento. Entonces nadie tenía mucho interés en registrar los nombres, ¿no? Hay algunas listas de comisario en los archivos con algunos nombres de algunas rabonas, ¿no? Y aparecen con el nombre de cantineras oficialmente en el ejército peruano, ¿eh? Y eso que nosotros utilizamos el nombre rabonas y cantineras para el ejército chileno, pero hay listas de revista donde nosotros nos encontramos con el nombre oficial de cantineras, no como rabonas, ojo, rabonas. Incluso hay evidencia, porque parte de una mi tesis que estoy haciendo para lo que es la campaña de Lima, donde encuentro el título de Las Amorosas. También los llamaban así, Las Amorosas. Hay un oficial peruano, no me ahorita recuerdo el nombre, que decía, es recomendable que al soldado peruano no se le quite a su amorosa, porque si se le quita a su amorosa, el soldado peruano deserta. Entonces es muy interesante ello, ¿no? Ah, mira. ¿Qué tal, Garmi? Buenas noches, ¿cómo estás?
Me quedo con algo muy cierto, lo que tú dices, hay mucho para estudiar, hay muchas cosas por revisar, el tema de las ambulancias. Creo que hasta esta década no hemos tenido mucha investigación o mucho desarrollo del tema. Es Ujú. probable que muchos de los ciudadanos tameños, de muchos de los que nos están mirando, tengan este desconocimiento de la participación de las ambulancias, ¿no?, dentro de la batalla. Es un tema bastante amplio todavía, hay muchas referencias sobre la batalla de Tacna, se ha escrito en demasía. Por ejemplo, un caso que a mí me llama la atención de lo que estabas tú exponiendo, en el caso de Zenón Dalense, no lo tengo claro si ocurre lo mismo con las ambulancias civiles, pero Zenón Dalense se pasa meses en Tacna mandando cartas a los municipios bolivianos pidiendo dinero para poder proveer a sus ambulancias de los medicamentos necesarios, ¿no? De manera tal que incluso Zenón Dalense termina pidiendo prestado o digamos al crédito en la farmacia de Tacna para poder tener un poco de medicinas, porque no solamente se cubre la campaña de la batalla misma, sino como el ejército está un año antes en Tacna, ellos van cubriendo las enfermedades que van teniendo los soldados. Incluso hay un parte en donde la municipalidad de Tacna le pide a la ambulancia boliviana que vacune, ¿no?, a los ciudadanos peruanos por unos temas de que la población había superado largamente su nivel, ¿no? Éramos 10.000 habitantes en ese momento, con 10.000 soldados más, superábamos un tiempo bastante alto. No sé si mi primera pregunta por ahí va, si en el Ujú. caso de las ambulancias peruanas tuvimos la misma necesidad económica, ¿no? O sea, el Estado olvidó otra vez el pago de los salarios a los médicos, olvidó otra vez el tema de proveerles de uniformes, de sábanas, de proveerles, ¿cómo se llama?, de alimentos, ¿no? Porque algo, si algo faltó también eran alimentos en las ambulancias. Ese era un tema que quería tocar. Otro tema que quería tocar era el de contigo, es por ejemplo aquí en Tacna, ¿no?, revalorar el tema de lo que era la ambulancia fija, que la tuvimos en el Hospital San Ramón, ¿no? Y en donde hay muchas partes donde los soldados ya enfermos dicen, ¿cómo voy a estar aquí yo echado en esta cama mientras mis hermanos están luchando en el campo de batalla, ¿no? Por ejemplo, de Ujú. Florencio del Mármol, que se para de la cama donde está tendido enfermo y sube hasta 3 veces al campo de batalla. Entonces hay detalles bonitos que trabajar, el tema del caso del Teatro Tacna, que lo tenían como banco de sangre, ¿no?, para las ambulancias. Creo que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tú hablabas del repaso y de repente un poco de dejar un poco el nacionalismo, ver el caso del Rafael Torreblanca, ¿no? Ujú. Rafael Torreblanca, básicamente, y de repente la expresión va a salir dura, pero lo acribillan una tras otra vez, él termina siendo digamos, una especie de carne humana, ¿no? Porque es acuchillado por todas partes, a pesar de que ya estaba muerto. Entonces, hubo violencia, sí hubo violencia, y es muy cierto por lo que tú dices, por el tema de la euforia de la batalla, ¿no? Ujú. Creo que hay muchas preguntas. Por ejemplo, teníamos una de un forista que nos decía que hace 10 años que Lister había creado la antisepsia, ¿no? Con eso Ujú. cerraría, digamos, las 3 preguntas. A ver qué opiniones nos Ujú. das. Bien. Primero sobre Zenón Dalense, sí, efectivamente hay los legajos sobre Zenón Dalense que los ha recopilado Elvira García, si no me equivoco, ¿no? Elvira García habla pues de las condiciones apremiantes que tuvieron pues principalmente Zenón Dalense para lo que son sus ambulancias, ¿no? Porque hay que tener en cuenta algo, ¿no? Era un ejército que estaba en un territorio que no era el suyo, estaban en Tacna, Tacna no era su patria. Incluso muchos de ellos se cuestionaban, ¿no? ¿Qué hacemos acá en Tacna defendiendo el territorio peruano? ¿Por qué no retrocedemos y tratamos de sacar al enemigo que está en nuestra casa? Pero aún así siguieron cumpliendo de alguna manera su deber, ¿no? Con el aliado peruano, de alguna manera, siguiendo parte de su táctica, ¿no? De alguna manera. Entonces, si hubo necesidad económica, por supuesto que sí. Lamentablemente no hay todavía, no he encontrado, estamos todavía en proceso de investigación, encontrar pues los legajos de alguna manera de José Casimiro Ulloa, donde hablen estas necesidades apremiantes, ¿no? Por los testimonios que hay en base a lo que dan ellos sobre la batalla, se entiende que también atravesaron muchas condiciones precarias, ¿no? Principalmente con la relación a los sueldos y principalmente con la relación a que muchas veces implementos no llegaban, ¿no? Y muchas veces también ellos tuvieron que aplicar lo mismo que Dalense, ¿no?
al crédito, ¿no? Por favor, apelar al patriotismo o si no al crédito, ¿no? Necesitamos que nos emprestan, te vamos a dar un vale que te demos tanta cantidad de dinero, pero entréganos tales medicinas, ¿no? Incluso hay un testimonio, el mismo Dalense dirá de que un oficial chileno le dirá, un mando chileno le dirá, si usted necesita medicinas, yo le puedo dar el permiso, señor Dalense, a que usted vaya a Arica y traiga las medicinas que necesite para que pueda tratar a los heridos que tienen, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un gesto de cordialidad también, ¿no? Porque hoy, acuérdense que en ese momento Arica todavía no había sido tomada, estaba Bolognesi y estaban todavía en proceso, ¿no? Entonces él le dice, si usted necesita, doctor Dalense, nosotros le damos un salvoconducto para que usted vaya a Arica, recoja los implementos que necesite y regrese a Tacna, ¿no? Entonces Tacna también tiene un papel importante, ¿no? Más allá de la ciudad heroica por los sucesos que sabemos en demasía, ¿no? El orgullo tacneño de alguna manera y con justa razón, es que los tacneños también tienen un papel fundamental, creando también ambulancias de sangre, como tú muy bien los has dicho, ¿no? Más también un poco conocer también por la zona, ¿no? Ambulancias de sangre no solamente en teatro, sino también en otros lugares, ¿no? Mujeres tacneñas que serían de alguna manera eh, enfermeras también, y enfermeras no profesionales, son mujeres de sociedad o algunas mujeres de clase media que simplemente decidieron ingresar y ayudar en algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que lavar la herida, ya, lavamos la herida. Tenemos que tratar de socorrer al herido, tenemos que bajarle la fiebre, hay que bajarle la fiebre, ¿no? Fueron enfermeras improvisadas, ¿no? Y muchas de ellas, incluso hay un testimonio, Elvira García, por ejemplo, si no me equivoco, que es una mujer intelectual peruana que reproduce la historia de la mujer en general. Ella nos dice, por ejemplo, que hubieron algunas mujeres tan niñas que murieron infectadas por una epidemia, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de un campo de batalla, muertos putrefactos, no todos se sepultan y hay enfermedades y hay epidemias, ¿no? Y estamos hablando de algunas mujeres que murieron producto de una especie de epidemia o algún virus que adquirieron al estar intentando salvar vidas, ¿no? Eso es muy loable, ¿no? Muy loable, no solamente por los médicos de profesión, sino también por los civiles mismos, ¿no? Estamos hablando de civiles tacneños, principalmente en la zona, que quieren pues ayudar en el momento, ¿no? Ayudar a salvar vidas. Sobre la segunda ambulancia, que es la ambulancia fija, la segunda pregunta, habría que ver, ¿no? Como yo le comentaba, hay que hacer una mayor... Lo que pasa es que también es un poco complicado poder hacer trabajo de campo y a la vez corroborar con fuentes porque lamentablemente, y eso lo digo lamentablemente mucho, el campo de batalla también ha sido depredado, ¿no? Ha sido depredado, no hay mucho cuidado, no hay interés por parte del Estado de preservar. Recién he visto que el año pasado como que se ha declarado como santuario nacional, como una especie de campo intangible que no debe ser tocado. Bueno, desde hace tiempo era ello, pero ahora para poner en puesta en valor, ¿no? Tenemos que poner en puesta en valor el campo de batalla y hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Historiadores, arqueólogos de alguna manera y personas conocedoras de la zona, ¿no? Y hay que jugar mucho con la memoria oral de las personas, la memoria oral de los tacneños, por ejemplo, ¿no? Que muchos datos nos pueden dar acerca de los lugares donde estuvieron las ambulancias y poder ubicarlas, ¿no? Una vez de que uno logre ubicar el lugar exacto, porque también hay otro problema, como lo digo, según las evidencias de los testimonios, la ambulancia estuvo en un lugar, pero luego se tuvo que trasladar, porque había mucho tiroteo, y lo mismo dice Bertonelli, ¿no? Y entonces, una vez que uno encuentre esa evidencia, de repente, si se hace una excavación arqueológica, puede encontrar mayor evidencia, ¿no? Instrumental, quizás, huesos de algunos muertos que están ahí, quién sabe, ¿no? Eso habría que ser un trabajo de campo, ¿no? Ya estamos hablando de una labor arqueológica, ¿no? Pero labor también interdisciplinaria, ¿no? Yo hablaba hace algunos meses he tenido conversaciones con Milena, una persona a la cual admiro mucho porque es una arqueóloga que está queriendo poner en valor lo que es el campo de batalla de Tacna y también en Chorrillos. Y me comentaba, ¿no? Yo he encontrado, me dice evidencia, efectivamente, lo que he leído en tu trabajo, me dice, mucho de lo que dices es verdad, ¿no? Y qué tanto ella puede aportar más al trabajo que yo he hecho, ¿no? Ella puede aportar mucho más en base a la evidencia material que ella ha encontrado y que nos permite corroborar eso. Y por último, bueno, antes del método Elixir, lo que es el repase, ¿no? Como vuelvo a repetir, sobre el repase hay mucho que ver, ¿no? Hay mucho que ver porque si lo vemos de una perspectiva un poco nacionalista exacerbada, como que nos gana, ¿no? Entonces, no podemos seguir pensando que la guerra es un asunto de buenos y malos, ¿no? Porque a la guerra uno va a combatir, ¿no? Uno no pelea, pues, una vez de manera irónica me dijeron, uno no va a pelear a la guerra con flores, ¿no?
Uno va a pelear con el fusil, va a matar a una guerra. Esa es la lógica de la guerra. Yo voy a matar. O mato o me matan. Es así de simple, no hay de otra, no hay aquí medias tintas ni nada. Y muchas veces en un conflicto, en una guerra, se cometen excesos, lo cual no se justifica, pero tampoco se debe condenar tanto, porque pasa. Hasta el día de hoy siguen pasando excesos en toda guerra que exista, ¿no? Hasta las guerras modernas, ¿no? Y hubieron excesos en la guerra, por supuesto que sí. En esta batalla en especial que hemos tratado de darle un realce, hubo mucho exceso, demasiado exceso, ¿no? Hemos visto testimonios desgarradores, ¿no? Dan muchos, conmueven demasiado, pero también hubieron algunos gestos por tratar de aminorar la situación, ¿no? Pero después ponernos en una posición de que no, nosotros por ser peruanos, nosotros no hicimos nada, es un poco también infantil, ¿no? Hay que aprender a ver una historia un poco más crítica. En Tarapacá hubo repase, sí, y hay bastantes testimonios, ¿no? Peruanos repasando, lo cual no se justifica, pero tampoco lo debemos condenar totalmente, ¿no? Se da en una guerra. Lamentablemente una guerra es así hoy, mañana y creo que pasado siempre seguirá lo mismo. Y sobre el método Lixter, efectivamente, como habían dicho, el método Lixter 10 años antes ya se había creado, por así decirlo, pero la investigación Lixter todavía no había llegado al Perú. Es decir, no se aplicaba en los no se aplicaba en el hospital. Ese era el gran problema, que era como una investigación novedosa, entre comillas, pero que los médicos todavía no la aplicaban. ¿Por qué? Porque no habían habido ninguna guerra 10 años antes. No había habido una guerra, no había necesidad, era para cirugía militar, entonces como que no le habían dado mucho peso. Y es por eso que hay artículos periodísticos de Casimiro Ulloa que cuando está en la guerra dice, carambas, hay que aplicar este método, ¿qué hacemos, no? Hay que tratar de ver la cosa, ¿no? Como ahora con el COVID, ¿no? Igualito, ¿no? Hay cantidad de mensajes, cantidad de médicos que dicen, no, hay que usar esto, no, hay que usar el alcohol con tal grado, no, hay que usar esto porque estamos en experimentación, ¿no? ¿Qué hacemos en la situación? Lo mismo pasó en el tiempo de la guerra, ¿no? 10 años antes existía, por supuesto que sí, pero no estaba aplicado al 100%, ¿no? Sí, realmente interesante lo que nos dices, ¿no? Por ejemplo, un poco para ahondar lo que tú dices sobre las damas tagneñas, hay un artículo en Tacna, o hay un artículo sobre esta historia de la guerra, de Sara Neujas, que también es poco difundido, ¿no? Y Sara Neujas, Exacto. que es una dama tagneña, da testimonio de cómo ellos terminan aceptando al general Pérez, del ejército boliviano, en su casa. Y un dato interesante también para ayudar un poco a lo que tú nos señalas, o para recordar un poco a la colectividad, es que Baquedano, por ejemplo, envía a sus oficiales a ver cuál es el estado de salud de Pérez y cuál es el estado de salud de Camacho, ¿no? Va y envía, incluso a Camacho lo apoyan los médicos chilenos, ¿no? Ellos van y van a ver qué pueden hacer. Ahí tenía un dato justo ayer revisando una revista de ZigZag, en donde señalan que Chile no tenía ambulancias en la batalla de Tacna, sino que manejaba el método inicial de Bolivia, que es que tenía un médico y un practicante por batallón. A partir de Tacna, y ya se dan cuenta, entiendo, la necesidad de tener ambulancias, cuerpos mucho Claro. más formados, para la campaña de Lima ellos ya crean sus ambulancias, y ya en Lima van con ambulancias. Ese es el dato, no sé si lo tendrás. Sí, y Es un nosotros dato lo que hicimos al estaba ayer. revés en realidad. En realidad nosotros fue al revés. Ellos Ya, crean su unidad y nosotros la desactivamos. Es cosas contradictorias de la guerra, ¿no? Ellos activan, pero en Lima desactivamos la Cruz Roja. Y ahí ya. nace la sanidad militar. Es decir, la iniciativa civil es cortada. Pirola decide, la Cruz Roja ya no va más. Ahora va la sanidad militar. Solamente médicos que estén ahí en el ámbito militar, ¿no? Es otra decisión que no le encuentro sentido. Habría que investigar más Bueno, por en qué lo realidad, en el desactivan. caso de Piero, nada de lo que él decide tiene sentido, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Hay mucho de mito, ¿no? Pero eso a mí me Algo parece, que de pues, repente, por ejemplo, no quería dejar de tocar era el tema que las ambulancias peruanas y bolivianas terminan la batalla, pero para ellas no termina nada, para ellas empieza, ¿no? infatigable. Los relatos dicen que en realidad se quedan toda la noche, ¿no? Caminando sobre la pampa. Para quienes hemos estado en la cima del Entiorco, hoy en día siquiera hay un poco de luz, pero si no hubiera esa luz, eso es simplemente un negro total. Y tenemos a las ambulancias peruanas y bolivianas caminando entre cadáveres, tratando de encontrar personas con vida, tratando de ayudar toda la noche, y el trabajo de las ambulancias no se detiene el 26, sino continúa el 27, continúa el 28, incluso la ambulancia boliviana, Senón Alese, no se va hasta que no se van todos los heridos bolivianos, no son repatriados a Bolivia, ¿no? Entonces hay datos bastante interesantes que todavía faltan trabajar.
que todavía faltan revisar. Yo creo que nuestros asistentes están bastante contentos. Francisco Ramos nos dice, excelente explicación de los horrores de la guerra del Pacífico. Es cierto que el repaso se atribuye generalmente a los chilenos, pero también se dio en la parte peruana. En lo que respecta a las batallas navales, esto no se dio por parte peruana, me refiero al repase. Eduardo Oviedo Valenzuela nos dice, Aramis, ¿tienes información sobre el doctor Allende Padín, cirujano de una ambulancia en campo de batalla? Me parece, no recuerdo ahorita si es que Allende Padín creo que es de Chile, me parece o no, no lo sé, a ver que me confirme. Me parece haber escuchado ese apellido para un médico chileno. De que tenga información no, pero me parece haber escuchado. Creo que sí, también. Me parece que es un médico chileno, me parece, ¿no? Quería decir, antes que me olvide, quería decir algo bastante curioso, ¿no? Decir esto del repase no nos vuelve antiperuanos, ¿no? Porque a veces en los foros, lamentablemente no todos los foros son serios, ¿no? Y a veces en los foros parecen una segunda guerra del Pacífico en chiquito, ¿no? Trato de yo decir que el otro es malo, tu héroe es menos malo que el mío es más bueno y el tuyo es malo, ¿no? Entonces decir que el repase fue trinacional no es ser menos peruano, sino ver la historia con un poco de objetividad, ¿no? Y también, por ejemplo, quería un poco resaltar de que si es que hay personas interesadas en saber un poco más del tema, hay un artículo escrito por mí, ¿no? De científico que lo pueden encontrar en internet, pueden bajarlo gratuitamente, ¿no? Que está casi con el mismo título, o si no ya yo se lo compartiré a Juan Carlos, a Héctor, ¿no? Para que lo compartan por la página y si están Vamos a tratar de interesados, ahí compartirlo están por la página. todos los testimonios que he leído, están ahí en el trabajo, ¿no? Y que podrían revisar, ¿no? Se puede bajar gratuitamente el artículo completo, ¿no? Correcto. Aparte, Aramis, también quería hacer un comentario Dígame. sobre lo que expusiste en un caso sobre el oficial chileno que ayuda a un militar peruano. ¿Comentaste algo así? Boliviano. Un boliviano, ¿no? Claro. Estos hechos no fueron tan aislados, ¿no? Porque yo recuerdo que también cuando comentamos el tema de la batalla de Arica, en el Morro justamente habían oficiales chilenos que salvaron a oficiales peruanos, ¿no? Digamos que ha habido una mezcla de sucesos que de alguna forma reflejan lo que es el ser humano, ¿no? En algunos casos violento, como bien claro dijiste, ¿no? Cuando uno va a la guerra va a matar. Y en otros casos, pues siente realmente, tiene empatía, ¿no? Y en algunos casos se han salvado muchas vidas, de acuerdo a eso. Sentimos remordimiento ante la muerte. Por más, en el momento de la batalla estamos en euforia, estamos queriendo matar a todo. He visto que el enemigo ha destruido, ha matado a mi compañero, yo quiero vengarme, no pienso en nada. Mi objetivo es matar. Yo no veo ahí a otro ser humano, veo ahí, tengo que matarlo, destruirlo, exterminarlo. Pero luego cuando ya bajan, como decir, las revoluciones, bajó la batalla, veo sangre, muertos, algunos heridos, lamentos de los heridos, ¿no? Los ayes de los heridos. Entonces como que ya también me gana un poco el remordimiento, ¿no? Me gana el remordimiento de alguna manera y también se dan algunas situaciones de humanidad. No dejamos de ser seres humanos, más allá de la nacionalidad, ¿no? Y se da, y te agradezco un poco el comentario porque me has hecho acordar un testimonio justo de la batalla de San Juan que me parece muy interesante resaltar. Lo dice este oficial, ¿cómo se llama este oficial peruano? Este oficial peruano que escribe sobre la batalla de San Juan, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero es un oficial muy famoso y que es un apellido muy de renombre de un congresista, si es que no me equivoco. Ahorita ya me acordaré el nombre. Bueno, este oficial era uno de los oficiales que va con Billinghurst en la batalla de San Juan. Y él es un oficial anciano, es un oficial con canas, ¿no? Y él dice de que estuvo a punto de ser fusilado en el Morro Solar, lo iban a matar, lo iban a fusilar los soldados chilenos. Y que luego un Con oficial ingleses, creo, chileno, ¿no? lo impide, dice, momento, nadie lo toca a él. Y él lo Ah, mira. agradece, dice, y él dice que yo agarré, me saqué mi reloj y dije, tome usted, joven, muchas gracias por haberme salvado. Y que el oficial chileno le dice, momento, señor, guarde su reloj. Dice, ¿por qué? La verdad de las cosas, yo le he salvado la vida porque usted me ha hecho recordar a mi papá. Es un testimonio muy fuerte, ¿no? O sea, él prácticamente el sentimiento de humanidad en ese momento gana, ¿no? La verdad que yo lo he visto a usted y es como que haya visto a mi padre y no he permitido esto. Ahorita me voy a acordar el nombre, aquí está. Es Claro, el oficial Valle Riestra, ahí está, Valle Valle Riestra, ¿no? Es un jefe de alto mando y el cual él también narra los excesos que hay en la batalla de San Juan y los narra
con mucho detalle y sin filtro, pero también dice, caramba, a mí también me salvaron la vida, ¿no? Y a mí me Claro, parece eso muy curioso, anecdótico, pero el lado humano, ¿no? Momento, señor, pero la verdad que yo le he visto a usted y me hace recordar a mi papá, ¿no? Entonces, a mí me dejó eso muy impactado, ¿no? De claro, alguna manera. un caso similar es el que pasa aquí en Tacna con Ildefonso Murguía, o Murgia, ¿no? El Ujú. coronel boliviano de los Colorados, que él también queda herido, atrapado bajo su caballo, y un soldado chileno le dice, ¿está usted herido, mi coronel? Sí, hijo, le dice. Necesita mi ayuda, sí, si puedes agradecer. Entonces él lo ayuda a levantar del caballo, le toma un caballo que está en la pampa, lo sube y le dice, coronel, deme su palabra que usted se va a entregar como Prisionero. Prisionero. prisionero y Ujú. yo lo voy a dejar partir. Y le dice, sí, hijo, le dice, ¿no? Entonces Murguía incluso en sus memorias dice que él, bueno, en su parte dice que él trató de darle una moneda o darle su reloj, algo, pero luego se dio cuenta que era un hombre de principios, que lo había ayudado y no lo hizo, y parte, ¿no? Luego trata de buscarlo, eso lo dice del diario Ferrocarril, pero ya Murguía nunca más lo encuentra al soldado para darle las gracias. Aparentemente ese soldado Ujú. termina muriendo en el campo de batalla, ¿no? Pero es también una anécdota muy parecida a que tú estás relatando que pasa aquí en Tacna, ¿no? Aquí Willy Pajuelo nos dice, ¿cómo se puede entender que supuestamente el soldado chileno, y esto creo que lo hace por el ejemplo que tú dabas en un momento dado, imponía su deseo de matar sobre la orden de su superior, el oficial chileno? ¿No será que por el contrario el ordenar el repase? Perdóname. ¿No escuchó? El audio no lo escuché muy bien. Ya, Repíteme, por favor, la pregunta. repito, Willy Pajuelo Flores dice, ¿no? ¿Cómo se puede entender ¿Ya? que supuestamente el soldado chileno imponía su deseo de matar sobre la orden de su superior, el oficial chileno? ¿No será que por el contrario era la orden común de la oficialidad chilena el ordenar el repase? Lo que pasa que en el momento, muy buena pregunta, lo que pasa que en el momento de la batalla es muy difícil que un oficial pueda controlar a todo un ejército que está pues ahí en medio de las acciones violentas, ¿no? Lo cual no niega de que sí hubo algún oficial que dijo como que algunas órdenes, ¿no? Como la famosa frase, hoy no hay heridos en Arica, ¿no? Entonces, en la batalla de Tacna se dice que también hubieron algunos oficiales pues que estaban pues con el rencor y dijeron, ¿saben qué? No, no dejen vivo a nadie, ¿no? Pero en el momento de la batalla es muy difícil poder controlar a una masa de soldados de alguna manera que están exacerbados por la violencia que se está viviendo, ¿no? Entonces sí se puede contradecir en el momento. Cuando pasa la batalla quizás como que es más difícil, ¿no? Estás ahí de cara con tu oficial, con tu superior, pero en medio de la batalla, pocos momentos después, a ver un oficial que se ponga a encarar a un pelotón de 50 soldados diciendo no maten a nadie, es complicado, es complicado. Y ahí el mismo soldado chileno que cité anteriormente en la exposición lo dice, ¿no? Él cuenta, ¿no? Ellos iban a matar a un soldado peruano, boliviano, no me acuerdo, y que les dice, el oficial le dice, alto, ¿no? No maten, no maten a esa persona, ¿no? Y que luego se voltean y le dice, si usted me deja matar, porque me deja matar, y el oficial no puede hacer nada, no se puede ir contra toda la gente, dejó que pasara, ¿no? Tuvo que retirarse y lo asesinaron, ¿no? Lo remataron, ¿no? Entonces, sí puede llegar momentos de que sí se contradicen las órdenes, ¿no? En una batalla, pasa, ¿no? Pasa en medio de la violencia exacerbada que hay, ¿no? Claro, y hay que recordar un poco de que el ejército chileno, cuando llega a Tacna, llega con una palabra muy clara en la mente de los soldados, que es Tarapacá, ¿no? Ujú. Ellos se repiten entre todos los soldados, Tarapacá, Tarapacá, vamos a vencer a Tarapacá, ¿no? Toma Incluso, Tarapacá era una de las frases también en medio del repase, es lo que se reemplaza, ¿no? Toma Tarapacá, toma ¿no? Porque es la Tarapacá, ¿no? venganza. Tarapacá era su venganza, ¿no? Era un Entonces, poco la ira, ¿no? De los muertos que ellos habían tenido en Tarapacá, algunos que habían compartido quizás con ellos y que habían muerto en Tarapacá, entonces era como que ya llegó el momento de vengarnos, ¿no? Toma Tarapacá, era una de las voces ahí en parte de Claro, los soldados, pero ¿no? también leí que en Pisagua también hubo repase cuando los Ujú. chilenos logran desembarcar, ¿no? Hay mucha controversia, ¿no? Sobre el origen del repase. Algunos dicen, no, los primeros fueron los chilenos, no, los primeros fueron los peruanos en Tarapacá. Hay mucha controversia, ¿no? Los informes de Pisagua dicen de que algunos chilenos decían, algunos peruanos hacían los muertos y por eso los repasamos. Hay que verlo con Claro, pinzas también los testimonios, ¿no? Un poquito con correcto. pinzas. Ahí son claro. testimonios de seres humanos, tal por cual, ¿no? Entonces De tenemos que de trabajarlo repente,
con mucho detenimiento, así como las fuentes que yo he trabajado con mucho detenimiento, habría que buscar más evidencia, ¿no? Que hable de eso, ¿no? Pero para poder rastrear, decir, ¿saben qué? He encontrado el origen, que aquí fue donde se originó el repase, no me atrevería a decirlo yo, ¿no? Pero efectivamente hay mucha controversia, si fue en Pisagua, algunos dicen, no, fue desde que fue el combate en la independencia, ¿no? Hablan de un ametrallamiento cuando no hubo ametralladoras, pero bueno, pero hay muchas cosas, ¿no? Tiros de fusil sí fueron, pero ametrallamiento no hubo, ¿no? Pero ahí hubo un equivocamiento en cómo narraron los sucesos los corresponsales, ¿no? Porque ya está comprobado que Correcto, ametralladoras no había en la Covadonga. correcto, sí, es verdad. Uh-huh. Claro, y en realidad, por ejemplo, en el caso de Tarapacá, quienes también vienen a vengar, bueno, no quiero adelantarme un poco porque en noviembre tenemos seguramente muchas posiciones sobre Tarapacá, pero quienes vienen a vengarse a Tacna son las cantineras, ¿no? Las cantineras vienen a vengarse a Tacna y bueno, es un dato que es más una tradición oral que se va pasando entre los historiadores, entre los libros, en que incluso entre algunas partes en que las mujeres chilenas, las cantineras, que eran parte del ejército en Tacna, le cortan las partes íntimas a los soldados peruanos, ¿no? Y esto está ligado un poco a una venganza porque en Tarapacá los soldados peruanos cortan los senos a muchas cantineras, Uh-huh. ¿no? O algunas cantineras que están defendiendo a un oficial chileno que ahora no tengo el nombre, pero es el héroe de Tarapacá para Chile, El León de Tarapacá, el León de uh-huh. Tarapacá, exactamente. Uh-huh. Y ellas defendiéndola son quemadas vivas incluso por soldados peruanos, ¿no? Entonces hay mucha venganza, hay mucha furia, como tú dices, creo que nada está justificado, pero dentro de una batalla hay muchas cosas que van sucediendo y que son parte de la naturaleza, digamos, un poco salvaje del ser humano por sobrevivir, ¿no? Le Víctor, cercenan los senos, ¿no? Hay claro, sí, no, información de claro, eso. Le cercenan los senos a las cantineras chilenas. Algunas muy le chileno. cercenan los senos, pues como diciendo, pues, ¿qué haces tú ayudando a él, no? Es una venganza. Pasa, pasa, pasa. Pasó, y eso lo hicieron los peruanos. Y eso es Uh-huh. algo que, por ejemplo, en la historia no se escribe, ¿no? Y de repente no se escribe porque en un momento dado la historia ha sido muy romántica, ¿no? Y cada quien ha tratado de encontrar lo más bonito de la historia por contar, pero poco a poco las cosas se van detallando un poco Claro, más. exactamente, ¿no? Una versión, como yo siempre digo, ¿no? Una versión romantizada de la guerra, ¿no? Muy romántica, de buenos y malos, ¿no? Si seguimos viendo la guerra desde buenos y malos, no llegamos a ningún lado, ¿no? Es una versión crítica, ¿no? No buenos y malos. Ujú. Eso en ninguna guerra creo que hay buenos y malos en realidad. La violencia se comete siempre, ¿no? Es lamentable, no se justifica, por supuesto que no, nunca se va a poder justificar, menos una violación de mujeres, pero lamentablemente sigue pasando, ¿no? Es algo muy lamentable. Bueno, ya para cerrar, Aramis, para no ir quitándote de repente el tiempo, aunque siempre se hace muy bonito hablar sobre estos temas, nos dice Víctor Ureta, ¿cuál era la diferencia entre las ambulancias de la Cruz Roja y las municipales? Las ambulancias de la Cruz Roja en general y las municipales. Habría que ver ahí varios términos, ¿no? Cuando lo encontramos la terminología en los documentos oficiales, aparecen como las ambulancias civiles de la Cruz Roja peruana, ¿no? En general. Ahora, sobre ambulancias municipales tiene que ver más con el espacio en el cual se desarrolló la batalla, ¿no? Por ejemplo, ambulancias municipales de hecho hubieron en Tacna, ¿no? Por iniciativa patriótica de algunos tacneños y de algunos médicos radicados ahí, ¿no? Pero en realidad no había mucha diferencia, porque de alguna manera, todos los cuerpos que intentaban ayudar a la Cruz Roja Peruana, a las ambulancias civiles, estuvieron acoplados dentro de, ¿no? Aunque hubo iniciativas, por así decirlo, privadas, ¿no? Particulares de algunos médicos, ¿no? Por ejemplo, hay informes de la famosa Cruz Blanca, ¿no? Que no es la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Blanca en Tacna, por ejemplo, ¿no? Una ambulancia de iniciativa particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la oficial era la ambulancia, las ambulancias civiles de la Cruz Roja, la Junta Central, ¿no? Pero habían iniciativas particulares. No lo vería tanto como diferencia, sino que una es oficial y la otra no, pero a la hora de la hora todas prestaron ayuda en un solo objetivo, ¿no? Que era salvar vidas, principalmente peruanas, no estamos hablando de ellos, ¿no? Pero también su labor que era, pues, de alguna manera eh, internacional de salvar cualquier vida, ¿no? Independientemente de la nacionalidad, ¿no? Sea peruano, sea boliviano, sea chileno, y ahí los informes lo dicen, ¿no? Trataron a más chilenos que peruanos incluso, ¿no? Porque muchos murieron repasados, ¿no? Entonces, eso también nos deja mucho que pensar, ¿no? ¿Cumplieron su labor las ambulancias? Por supuesto que sí, ¿no? A pesar de todo lo que padecieron en el campo de batalla, ¿no? Lo siguieron cumpliendo a carta cabal, ¿no? Eso me parece un muy buen gesto, ¿no? A resaltar por parte de la sociedad civil principalmente.
Exacto. Bueno, tenemos bastante participación del público, hay muchos comentarios acerca de Sotomayor, sabemos que Sotomayor era ministro de guerra presente Ujú. dentro del ejército chileno, fallece unos días antes del 26 de mayo, y justamente me parece que la pregunta del médico que hacía hace un momento el chileno era por qué este había sido quien atendió a Sotomayor. Mm, No posiblemente. sé si tú, Héctor, tienes algún comentario adicional, sino para ir cerrando y Sí, agradecer a todos su presencia. sí, en este caso, bueno, la exposición Aramis está muy interesante. Han generado bastantes dudas, curiosidades respecto para poder investigar. ¿Sí? También quería comentarte, una vez derrotado el ejército aliado aquí en Tacna se inicia otra historia que se va a prolongar aproximadamente 50 años, ¿no? Que es Ah, el tema de la administración chilena de Tacna, y que justamente este mes nosotros estamos conmemorando un aniversario más de la devolución del regreso de Tacna al Perú. Bueno, y como hablábamos, el tema de la batalla del Alto de la Alianza, temas complejos, y justamente esas complejidades se van a aumentar ahora en todo el proceso de chilenización de las políticas pro-chilenas, digamos, ¿no? De cómo chilenizar, desperonizar las provincias de Tacna y Arica, ¿sí? Y básicamente lo que queremos como ciudadanos es tener una mente abierta para poder entender todo este tipo de procesos que han sucedido en Tacna. Y bueno, finalmente agradecerte, Aramis, por estar aquí y compartiendo tus conocimientos. no, nada, agradecer a ustedes por la oportunidad. Yo creo que la labor es esa, ¿no? La primera labor es difundir, ¿no? Yo siempre he criticado mucho eso, ¿no? Historiadores de escritorio son muy buenos para producir y está bien, ¿no? Pero también necesitamos historiadores que conecten de alguna manera con la sociedad civil o con personas que quizás entre comillas, no son profesionales en historia, pero que saben mucho, ¿no? Y que de alguna manera quieren saber, ¿no? Hay ansias de saber historia, ¿no? Entonces muchas veces, a veces juzgamos a priori, ¿no? No, el peruano es ignorante. Yo no concuerdo con eso, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay peruanos ignorantes como muchos, por supuesto que sí, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Inhumanos, que no tienen una sensibilidad social, pero también hay personas que les gustan los temas, ¿no? Que les gustaría informarse, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que dijo Juan Carlos es eso, ¿no? Tenemos una historia romantizada quizás también por nuestra currícula, ¿no? Aunque ha cambiado un poco la currícula de educación, pero todavía tenemos profesores que quizás tienen todavía el chip un poco velasquista, ¿no? De la historia oficial velasquista, ¿no? Más anti chileno, buscar culpables, buscar esto, hablar de Inglaterra, bla, 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 y no nos permiten pues reflexionar ampliamente sobre el tema. Entonces es importante espacios como este para poder problematizar. Y quiero cerrar un poco con lo de Tacna, ¿no? Tacna históricamente es una de las regiones, no solamente una de las más importantes en a nivel económico, ¿no? Que hace enclave de alguna manera con Chile, que tiene mayor ingreso, ¿no? Sino también una región heroica y con justa razón, ¿no? No creo que no hay mucho que decir sobre ello, ¿no? El heroísmo tacneño, ¿no? Porque la ocupación tacneña es muy diferente a la ocupación de Lima, ¿no? La ocupación tacneña de cierta manera fue más violenta, ¿no? Hay una campaña institucionalizada por desperuanizar oficialmente ese espacio en determinados años, ¿no? Diferente a Lima, que fueron 3 a 4 años. Al principio hubo una especie de conflicto, pero luego se llevó por una vía óptima, ¿no? No había ningún problema, habían casamientos. En Tacna quizás hubo alguno que otro casamiento, pero luego fue una relación tortuosa por tantos años para desperonizar la zona, ¿no? Y hay muchos testimonios de tacneños y yo me quiero quedar también con un testimonio chileno que a mí me causó mucha gracia, ¿no? Los primeros días de la guerra, después de la batalla justamente la batalla que estamos hablando, del 26 de mayo, ¿no? Donde decía que un oficial chileno para poder galantear a unas hijas de no se sabe si es un extranjero, pero que vivía en Tacna, intentaban enamorarlas, pero no les hacían caso, ¿no? Porque eran chilenos y al final dice él que comenzaron a tocar el piano y las chicas un poco pícaras, como dice el chileno, comenzaron a tocar el himno nacional y los hicieron cantar el himno nacional peruano los chilenos, ¿no? Para tratar, y ellos como querían enamorarlas, entonces comienzan a cantar el Somos Libres, ¿no? A mí me causa un poco de gracia las experiencias humanas que nos dicen mucho, ¿no? Pero luego de que hubo una relación tortuosa que atravesaron miles y miles de niños y que ustedes con mucha más razón y sus padres, abuelos que tienen una memoria oral muy grande, nos permite saber pues el heroísmo tacneño, ¿no? Y es una muy buena oportunidad para repensar esto, ¿no? Tacna
tiene una importancia muy grande, habría que darle mayor impulso y no sobre todo solamente también a lo de la chilenización, sino también al mismo campo de batalla para que hayan mayores investigaciones y revaloración e identidad nacional, que es lo que falta en este país, ¿no? Creo que eso que sería todo para cerrar, ¿no? Muchas gracias, Aramis. En realidad, nuevamente agradecer tu sencillez y tu voluntad de poder apoyarnos, y la sociedad también, y en realidad todos los interesados en la historia de Tacna, te lo agradecemos. Esperamos que vuelvas a estar con nosotros en algún otro momento, con algún otro tema tan interesante como lo que hemos tratado hoy. Claro, por supuesto, cuente Eh, con ello. sí, agradecer a todos los que han estado siguiéndonos en esta transmisión, recordarles que también que tenemos el día 15 a la arqueóloga Milena Vega Centeno. Vamos a hablar mucho más ahora acerca del tema de la batalla misma, porque vamos a hablar del campo, vamos a hablar de, de esta gran extensión que para nosotros es un lugar sagrado y que aún tiene mucho por revelar. Entonces, agradecer a todos su presencia, agradecer a Aramis, agradecer a Héctor. Nos vemos hasta el día sábado 15. Muy buenas noches a todos. Listo, gracias. Nos vemos, Buenas noches chao. con todo. Chao, chao. Chao.